Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a esto que se llama Pasión Estudio, llevándote la pasión del partido de Olimpia ante General Caballero. General Caballero, Olimpia. Esto se juega en el Luis Alfonso Gianni, Villa Elisa, Billie Eilish para algunos. Listos para llevarles este encuentro, este enfrentamiento. Y tengo que presentarlo a él. TikTok ya lo vio, TikTok ya se abrazó con él, pero Twitch sabe que tiene que saludarlo con aura, con magnificencia. Señor José Barrios Salcedo Coqueva desde Buenos Aires, que acaba de llegar. Hola, señor, ¿cómo te va? Hola, Marquito. Hola, chat. Hola, gente. ¿Cómo andan? ¿Estamos bien? ¿Llegamos bien? Ya estamos acá y corono con una nueva camiseta. ¿Te gusta? Lindo, 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 lindo. Con los parches correspondientes también. Sí. Tiene que, vamos a ver si hoy gana Olimpia. Esta camiseta tiene que usarse otra vez el miércoles. Sí. No hay de otra. Sí, hay que no hay de mantener otra. la cábala. Sí, me queda bien, ¿eh? Me queda bien. Sí. A ver qué dice el chat. Si le queda bien o no le queda. Aura o Laura, chat. Aura o Laura. Porque los muchachos justamente... ¡Epa, Marce! Se suscribió, ¿eh? A la pucha, Marce, Che, para 70 un poco. suyas tenemos, boludo. No, es que en la semana que vos justamente no estuviste... Ah, claro, que la gente tuviste- suscribía para que yo vuelva. Marce dijo, este es para Coque. porque Gracias, Marce. Porque su caldo de ñoqui tanto le alcanzó, ¿entendés? Tipo, los perros ya se preocupaban por cuando se empezaban a... Qué difícil fue vivir Sí. vivir un día y medio en Buenos Aires. Una locura. ¿Sabes cuánto gasté? ¿Cuánto gastaste? Un día y medio, ¿eh? A la gran Epa. pistola. Epa, jugó Roberto Un auricular. día y medio. Sí. 700.000 guaraníes. Sí. Y solamente comí. ¿Qué? O sea, nada, no compré ni recuerdito. O sea, compré algo para el chat. Entonces vamos a estar dando más tarde. Yo en total gasté 3 millones y medio en una semana. Así, pero mal. Me fui a la mierda. Pero lo único que me salvaba, ¿sabe cómo yo pude sobrevivir? Pero vos Es te que quedaste en la casa. hotel, No, en un hotel. En el hotel, ¿qué pasaba? Que era desayuno. Y Sí. yo le metía, brother. No, Entonces también. en el almuerzo era chill. No, almuerzo yo no le metí almuerzo. Directamente una meriendita Sí, y un esa sandwichito. onda. Vos sabés, lo que más me dolió son los restaurantes, esto de comida rápida. Por ejemplo, la hamburguesería, brother. Carísimo. Yo una vez casi 18.000 pesos un combo, ¿eh? Sí, te dije, sí, 18.000. Amigo, encima ese era el pecado. Carísimo. No, una locura. Carísimo. Todo es caro. Todo. Vos sabés que... ¿Cuánto te sale comprar una gaseosa y un hielo? Acá. 20.000. Acá. A reventar 20.000 guaraníes. Mucho ya, boludo. Mucho ya, 18.000 Ajá. guaraníes. Sí. ¿Sabes cuánto me salió ya? ¿Cuál te salió? 60.000 guaraníes. Ah, no, déjate Una de gaseosa de joder. 1,5 litros y un hielo de un kilo. No. Carísimo, boludo. Carísimo. No, y yo dije cuando llegamos justamente, porque hay siempre una estación de servicio, tipo que en el que, ustedes no sé si se fueron por la calle 11, creo que era 11 o 10, no me acuerdo. Pero lo que sí, Nosotros pasamos Resistencia a Clorinda y Clorinda Sí. nos fuimos Entre Ríos. Entre Ríos. Pasamos al lado de Uruguay. sí, Ese fue el camino. y llegaron a una estación de servicio seguro, ¿verdad? 500 estaciones de servicio pasamos. Ah, X es la inicial, ¿o no? Sí. Sí, bueno. Ahí, YPF. Exacto. YPF. Ahí yo me comí ¿Eh? me regalé. ¿Eh? Sí, fuertemente. Ah. Bola de Coque se queja porque se pasó comiendo, dice José Chirife. Qué grande Chirife, ¿eh? Chirife, gran amigo que viajó también ¿En con serio? nosotros. Sí. Qué buena onda. Y los dos nos pasamos comiendo, ¿eh? ¿Y Pero qué? eso sí, muy caro, boludo. No da gusto. No, no da gusto. pega con comer, pero tan caro no. Sí, encima de, Te bueno, hace frenar. no es tampoco que comía mucho, ¿entendés? O sea, comía así... Regular, tipo sándwichito de jamón y queso y te salía 12.000 pesos y eso. Yo me Creo que fui- para vos era penal, que el penal, pues yo te digo algo, yo festejé el penal, pues yo vi el árbitro que hizo esto y yo digo, ¡ah! Y empecé a correr por todo el estadio, ¡ah! Le empecé a putear a los curepas, todo quilombo fue. Y después, veo en línea ahí, offside. No, es que sí. Ah, y nos dejaron 1 hora en el estadio. Ah, la pucha. 1 hora y sí, vimos todo como El trato de Vélez fue horrible. O sea, no tampoco pareció horrible. Pero en cuanto a la diferencia que fue aquí en Paraguay, cómo se lo trató a los hinchas y todo totalmente, eso. totalmente diferente. Pues, ¿qué pasaba? Que tenían que salir todos los hinchas de Vélez primero. ¿Qué pasa? Que tienen que salir todos los hinchas de Platea, todos los hinchas de Norte y también... ¿Qué te reí, carajo? Meli, ¿te podés calmar, será? Volvió Coque, el más churro de Pasión Estudio.
Se puso roja. Yo quiero decirle, muchachos, que Sofi estaba presente en el estudio hoy. Así que, Meli, te puedes calmar bien, ¿no? Porque... Y Sofi se puso toda roja cuando leyó eso. Sí. Con que ya dijiste el caldo de ñoqui. Ah, muchachos, lo que me aguanté para llegar a Asunción y entrar al baño, Hija de mí. Reventé mi baño. Fundí. Claro. ¿Cómo que dije Mr. de Sofi? Tench, yo te prometo que si no es coque, yo te voy a reventar. Así que te calmas ahora mismo. Señoras y señores, ya nos ponemos con el ambiente que se merece el fútbol. Olimpia ya está en la cancha, ya ingresa Gera, ya ingresan los jugadores. Partido, tapa la pantalla con Vamos. Y juega Olimpia ante General Caballero, así sale General Caballero. Tales en el arco, Miller Mareco, Eber Fernández, el señor Jorge González, acompañado de Gabriel Molinas. Mitad de cancha, Gaspar Vega, acompañado de Omar Jiménez y Jordan Santa Cruz. Ronald Roa por el costado izquierdo y Teodoro Arce por el derecho. Clementino González, que vuelve al 9. El señor... Este equipo que está dirigido por el señor Sebastián Vázquez. Olimpia sale de esta manera. Atención, Coque. En el arco, Gastón Olveira, Alfonso López y Rojas. Espínola por derecha, Facundo Zavala por izquierda, Alan Ledesma y Richard Ortiz. Sería el mediocampo, Fernández, Abreu y Prato. El conjunto de Olimpia. Fernández, Abreu y Prato arriba. La novedad, Ledesma, chico de 16 años. 16 años está debutando en Olimpia al lado de Richard Ortiz, jugando un poco más suelto de 6. Y es muy loco. A los 16 años, ¿vos qué hacías, Marcos? A los 16 años, hija. Comenzaba a relatar el fútbol de salón. Sí. Bueno, yo a los 16 años pedía una gaseosa con rosquita y jugamos Play 2 ahí con Pablo. Yo jugaba también Play 2. Sí, y también aguanta de Ledesma, Coque hoy Olimpia le aplica la gran Real Madrid. La mega pechara, no, ni pedo. Bueno, debuta Alan Ledesma, el chico que justamente disputó el partido ante Argentina, disputó varios partidos con la selección mundialista sub-17. El chico que viene del club Martín Ledesma de Capiatá, proveniente del Martín Ledesma y Olimpia, que está necesitadísimo. Bueno, aparte... No, yo te digo, para mí Cerro ayer dio una manita, ¿eh? Sí. Sí. En breve, Meli, cálmate nomás. No, ¿por qué? No, porque yo le estoy cuidando ahí. Pero vos sos que más celoso te pones. Sofi se está cagando de risa. Obvio, no, pero esa risa es medio nerviosa. Después me... Por eso, para que vos no líes tanto. Bueno, Olimpia que está justamente con la necesidad de completar los 900 minutos, la bolsa de 900 minutos. También, cierto. Cierto, así que con todo, de vuelta reiteramos el equipo de Olimpia de esta manera. Gastón Olveira en el arco, Espino en las rojas, Alfonso López y Zavala. Mitad de cancha, Alan Ledesma, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Abreu y Prato. Marco lo dice, y así como Alan Ledesma. Me gusta también que Abreu juegue en esa posición. Vos sabés que allá en el partido contra Vélez, sí, lo vi muy bien a Abreu jugando al lado de Richard, ¿eh? Me gustó cómo salió a proponer Abreu a pesar de todos los cambios que metió Busto, porque Busto empieza a cambiar a partir de los 60 más o menos. Empieza a mover, y Olimpia que empezó a jugar ya después de... A los 90 empezó a jugar a los 85 empezó a meter presión, y era un Vélez muy ganable, ¿eh? Sí, muy ganable. Y así también nos salvamos muchísimo. Muchos errores también tanto errores técnicos de la mano de Rojas. Muchos errores de Rojas, justamente, que varias veces le costó mucho salir ahí abajo con Olimpia. Pero bueno, señoras y señores, Olimpia, General Caballero, estábamos viendo justamente el sorteo entre los capitanes, entre Jordan Santa Cruz y Richard Ortiz. Marco a los 16 ya debutó gente, pero en el mundo deportivo el relato, muchachos. En el relato. Claro, en el relato, favor, obviamente. Por favor. Sí. Marco se nota que está enamorado de Coque, sabíamos luego, dice Meli. Obvio, ¿por qué no? ¿Por qué no? A la pucha. Ahí lo vemos a Olvera, ¿eh? Marco Qué Tatuca, señor. Dice Ice. ¿Por qué Tatuca, boludo? Nada Tatuca? que ver. Tatuca Patash. No sé por qué Tatuca. Tatuca se puede decir... significa varias cosas. No lo voy a tomar del sentido malo, pero bueno. Gracias, Mar Alvariño 12, por compartir el live. Vos también hacelo. Ahí te los pasa pelota de Olimpia. ¿Dónde puedo ver el partido por Cel? Quiero ver en línea. Mario González. Probá en Libre Fútbol, Probá nomás ahí. No apoyamos la piratería, pero te damos una mano. Señoras y señores, va a arrancar el partido.
en el Luis Alfonso Gianni. Olimpia buscando los puntos. Si gana hoy, se queda en segunda posición. Sí, segunda posición por diferencia de goles con Guaraní. Olimpia tiene más diferencia de goles que Guaraní. Empatan en puntos, pero Olimpia está arriba en la diferencia de goles. Señoras y señores, ahí está Rojas. Metió una barbuki, una... Vamos, general caballero de mi vida, Mallorquín presente. Y después luego se retira. Coque, Marco fue el único que te extrañó. Cierto, Y yo sé luego. cierto. ¿Qué te preguntaba? Pues, Yo si llegaste. Pues yo sé que Franco no me va a extrañar nunca. Y Belén puede ser. Va a mover la pelota. El conjunto de Cano. Gracias, Marce. Yo también te extrañé, ¿eh? Yo sé. Tapa la pantalla. Gracias a vos, Marce, pude comer allá. Gracias, ¿eh? Se va a cumplir las 17 horas puntualmente este domingo. ¿Te acuerdas, Domingo Coqui? 11 de mayo. Me acuerdo de Coquevi, ¿eh? Me dijeron en el chat que había alguien que se llamaba Coquevi. Sí, había uno. Ahí va a mover la pelota Olimpia. Vamos. Atención con esto, queda mirando el cronómetro. Señoras y señores, amantes del fútbol con pasión, mueve Olimpia la pelota y arranca el fútbol. Y estamos listos para llevarle hoy con el representante, el verdadero representante de Olimpia. Va moviendo la pelota el decano por el costado izquierdo, ya la pierde con Ronald Roa. Roa recupera. que entrega y va con todo Olimpia. Facundo Zavala la deja por el costado izquierdo para Abreu. Abreu que la toma, la deja de vuelta para Zavala. Zavala que pisa. Ahí está, pisala Pomelo. Ahí va moviendo Olimpia. Este es Alan Ledema, primera pelota del chico que hoy debuta oficialmente con Olimpia. Mira, ahí ya Hugo le pide calma. Le pide calma a Alan que quiso hacer un pase al fondo, pero bueno, se resbaló también. Hay que ver que por favor los nervios no jueguen en contra del chico. Levanta Tales Wastowski, dejó la pelota arriba. A ver, había falta, dice el juez. Posición adelantada de González. Belén está tomada, Gina, por eso no vino, ¿verdad? Dice. No, Belén va a estar en los 2 partidos de la semana, entonces le dimos libre hoy. Mañana no me ven ni de por si acaso acá, les aviso. Ahí vamos viendo la pelota Olimpia. No, como tiene que ser. López. Licha. López en corto, en la mitad de la cancha. Ledesma va tocando con Richard. Richard se la da a Zavala. Facundo que mira arriba, lo encuentra muy bien. Abreu la deja pasar. Y va saliendo. ¿Por qué tomás Fernet tu laburo, Marco? No tomo, ¿eh? No. Esto es agua. Sí traje un líquido especial hoy para tomar. Pero no es bebida alcohólica. Ahí va. Analcohólico. Analcohólica, así mismo. Ahí va la pelota arriba, se viene Olimpia, atención, ataca con todo el conjunto de Cano, va Espínola. Espínola con el balón, se encuentra con Hugo, la entregó el Beto. Ahí está la salida de General Caballero. Impedida por Olimpia. Ahora sí, atención. Hay presión sorpresiva. Va saliendo General Caballero. Hay lateral. Gracias, Juan Rojas, querido. Abrazo grande. Mira Alfaro. Gustavo Alfaro que llegó a las instalaciones de Luis Alfonso. Gianni. Alfaro limpita, ¿eh? Se va mucho partido a ver la Olimpia. Pero tú también en el partido de Libertad. Claro. Vas a decir que es Gumarelo. No. Ojo. Hay lateral que corresponde a Olimpia, señoras, señores. Agua sirve nomás lo que está tomando, dice Meli. Puede ser. Tiene una Pilsen, obviamente, en este domingo. Ahí va moviendo arriba Hugo Fernández con doble presión. Hugo lo lleva, lo traslada. ¿Qué pasó? Se fue el lateral para Se General fue Caballero. lateral para el conjunto de General Caballero de Juan León Mallorquín. Hay juego con las manos para el conjunto que hoy viste de negro. Negro y lila, ¿eh? El rojo también un poco, pero los tonos que más llaman la atención son el lila y el negro. Este es Teodoro. Arce con Arce marca. que era jugador de Olimpia. Exactamente, Teodoro. Juega Espínola con la mano. Qué bien el pase de Prato y va Espínola hasta el fondo. Perseguido está. Viene un centro al área. A ver quién llega. Pero pegale Zavala. Pero pegale. A ver qué realiza. Vendrá la pelota de Zavala. Arriba al área. Ahí viene la chilena. Ay. Lo que quiso hacer Hugo. Uy. Y le dio la cabeza, ¿eh? Sí, porque le quedó dio la cabeza. desplomado. Quedó desplomado González. A ver. Podría ser alguna tarjeta amarilla por jugada peligrosa. ¿Lo tocó o no lo tocó? Yo realmente hay que ver, ¿eh? Yo lo no vi lejos, ¿eh? A ver. Gracias, Juan, por seguirnos. Tap, gente. Gol del Barcelona. Dice, hola, Juliano, 79. ¿Cómo te va? No, pero la pelota fue nada la pelota. más. La pelota nada Fue la más. pelota. Sí. Mira. Qué A bien ver. lo hizo, ¿eh?
No fue la pelota. Iba al arco igual, ¿eh? Vos sabés que iba largo. Sí. Pero fue la pelota, no. Esto no puede ser ni amarilla ni nada, porque. A ver. Buen gesto técnico, ¿eh? Buen Sí, gesto no, pelota. técnico. Pues sí, muy bien. Bien, mi querido Juliano. Gracias, María, por seguirnos. Saludos, Juliano. Sí, fue la pelota nada más. Ronaldo Nazario rogando salario. Ojalá, ¿eh? Hay juego para el Decano. Pelota neutra que ya se va a jugar. Y ya mueve de vuelta Olimpia porque sí, porque no hubo ningún contacto. Buena pelota de Espino, la va perdiendo Hugo Fernández. La pelota por un costado, hay lateral para el equipo de Cano, el equipo de Bustos. Atenta mirada de toda la gente. Ahí en Sur. Hay lateral para Olimpia. Tenemos 4 minutos. Pelota arriba del Beto. Pasado, despeja González, le queda, no puede hacerla. Ledesma. Se levanta Ledesma, va tocando Rojas, adelanta muy bien Rojas para Fernández. Fernández, media vuelta, presión de Teodoro. Este es Espínola, la mete al medio. Por el exterior, espera Espínola por el medio a Richard Ortiz. Este que controla es Richard. La dejan por el costado izquierdo para Alfonso. Alfonso que encuentra a Facundo Zavala. Se vino limpio por el costado izquierdo. Qué buena pelota filtrada para Zavala. Se va Zavala y pide el centro al medio. Atención con esto y está sacando la pelota General Caballero. Busca la salida. El equipo de Sebastián Vázquez va con todo y mirando atentamente a Jiménez. Jiménez. ¡Epa! Cayó Jiménez en la mitad. Hay falta contra Osmar. Pelota parada. Sentido quedó igual el señor Rojas. Gracias, mi querida Paula. ¿Cómo estás? A ver. Bueno, hay juego desde la mitad de la cancha. Pelota parada para General Caballero de Juan León Mallorquín. Saludos para Paula Mendoza. Vayan quedándose con nosotros en esta transmisión que acaba de comenzar. Tenemos 5 minutos con 40. Osmar levantó Jiménez, viene con todo Miller Mareco, va desbordando, pelota al medio, media vuelta de Rojas que le quiere pegar. Rojas hasta el fondo, la marca de Facundo. Buena marca y viene el centro del área. Tranquilo, Olveira. Tranquilo, Gastón Olveira, el uruguayo con la pelota dominada. ¿Cómo está viendo el partido, Coque? Bien, hasta ahora, bueno, muy poco de Olimpia, muy poco de General Caballero, 6 minutos ya. Pero siento más que hay más predisposición de Olimpia a la hora de llegar al área. Buen día, Marcos y Anciano, te dicen. ¿Por qué Anciano? ¿A quién? A vos te dicen, porque Marcos y Anciano. Sí. No, jamás. Atención que recupera Osmar Jiménez, había falta. Sí. Pelota palada, iba a decir. ¿Qué era, coreano? Pelota palada. Es muy bueno. Pelota palada. Tristeza, se murió. ¿Quién Hugo Richard Mesa? Vamos Olimpia, dice Yami Silveira. ¿Qué dice? Carly. ¿Seguro es de los 3 chiflados, no? No leo lo que dice. Curly dice. Curly. Anciano porque eres el mayor del programa. Ah, claro. Pelota parada y espera y huele Clementino al centro. Viene el esférico de Teodoro. ¿El perro de Fernán Flo? Pero espera, pero no había fallecido ya hace rato. Para mí ya falleció hace rato ya su perro. Bueno, bien esa data. Hay juego con las manos que corresponde a General Caballero. Obviamente, si es hoy, mucha fuerza para Fernán, que seguro va a estar viendo el mensaje. Miller Mareco con la pelota. Ahí va Miller cerca de platea. Se produce el lateral y va con todo Osmar. Saca la pelota. Osmar entendió que algo andaba mal y despejó el esférico. Hoy anunció, ahí se va una infancia, dice juez. Mira qué fuerte. Yo tenía entendido que ya había fallecido hace rato. Lo diste por muerto antes. ¿Vieron el clásico? Partidazo. ¿No Sí, le puede sí. ganar el Real al Barça, eh? Y mira que Mbappé metió 3 goles, Sí, jugó 3 solo goles de de vuelta, Mbappé. jugó solo. Vos sabés que a Alan Ledesma lo siento un poco ansioso a la hora. Es la segunda falta ya que está cometiendo. Es un volante de recuperación Sí. que obviamente tiene ese tinte, tiene esa característica, pero como decís, los nervios le juegan en contra en este primer partido, en la primera división, en la primera de el fútbol paraguayo, mientras va levantando Teodoro Arce, pase que se desvía por Rojas, hay tiro de esquina para General Caballero que va llegando, que va poblando el área de Gastón Olveira. Sí, así mismo, está muy ansioso, lo noto muy ansioso.
Y esperemos que, bueno, no te jueguen contra eso, ¿verdad? Ya van a ver que nos van a meter un gol y vamos a ver una línea de 3. De hecho, que Olimpia está jugando con línea de 3 ahora mismo. 0-0 el marcador, mi querida Carla Báez. Tenemos 9 minutos. La coloca Teodoro Arce. Con pierna derecha vendrá el centro de Teodoro. Ahí viene la pelota al área. Primer palo para Miller. Mamá querida. Era el gol de Miller Mareca. Buscó su gol. El lateral derecho. Hay salida que corresponde a Olimpia. Uy, cómo llegó, ¿eh? El psicólogo lo veo ansioso. Y sí, yo lo noto ansioso. Tiene 16 años, claro, no, tampoco es para exigirle mucho. Nadie lo está puteando ni nada de eso. Solamente que estamos opinando. Imagínate putearle ya. No, es su primer partido. partido. Su primer partido. Claro que le puedes mandar la mierda si después de 5, 6, 7 partidos no está funcionando, obvio, ¿verdad? Pero Cenizasi Picaneray. Gracias por seguirnos. Hay lateral. Que corresponde. Sí. Yo no creo que juegue Ledesma el miércoles, Hay que ver cómo estará Franco. Hay que ver. Yo creo que, por un lado, hacerlo debutar está espectacular, pero yo creo que Olimpia, con esto, el objetivo es completar la bolsa de 900 minutos. Aparte, tener opciones también. Ledesma, qué buena pelota de Ledesma. Y va con todo Hugo Fernández, ¿no entendió? Grecia Rojas. Ahí va Fernández, se metió. ¡Epa! Profe, sí. Falta. Es más, yo a eso sí les agregué una amarilla, Gracias, Ángeles Durañona, por seguirnos. También a Oscar CFFM. Pelota parada para Olimpia. No lo llega a tocar con la pierna, pero es... No, pará un poco, bajale un chiqui. No, tampoco es así. Yo también creo que Huito va a ir titular, ya que no lo vamos a poder tener a Der. Falta de Gabriel Molinas, pelota parada, ahí está el arquero. ¿Te conoces a Cacho? ¿Cacho? Sí. Que juega FIFA. Igualito al arquero que acá. Igualito. Cacho. Los machos. Gracias, Tuturrix, por seguirnos. Vayan compartiendo, dale chat, tenemos que ver los likes, dale. ¿Cuánto estamos? ¿Cuántos likes tenemos en TikTok? No estoy viendo, para que ponga el chat, a ver. Viene la pelota al área. Busca Olimpia de manera aérea y le queda Facundo. La segunda oportunidad tiene Olimpia. Ahora, Yamal me recuerda a Aguayo, dice Raúl. Levanta Gastón Olveira, va a la carga con pase frontal, ingresa al área. Mira Roja, ¿dónde está? Sí. Uy, pero vuelva, Atención, vuelva. Saliendo Olimpia. Facundo de cabeza impidió en esa Jordan Santa Cruz la continuidad del juego de Olimpia. Qué partidazo de Yamal hoy, Sí. Qué jugador que está teniendo una temporada increíble. Uy, lo que regaló Ledesma, Y se va con todo de vuelta. Ahora General Caballero, Jordan Santa Cruz. Atención que se desprende en esa Jiménez. Decide jugar por el costado derecho. Se viene Jiménez que se le pasa y va llegando también Clementino. ¡Ay! Menos mal, Llegó General Caballero. Menos mal, muchacho. Ojo. Lo que entregó el chico se armó con coraje. Y le pegó Clementino de mala manera porque no llegó a los 3 palos, mi querido. Yo te digo algo, lo dejó pasar, pero yo creo que si el número 27 agarraba, Jiménez se iba directo con cara al arco, ¿verdad? Le pegó muy mal el 9 de General Caballero. Beto Cabinata, el retroceso, dice, ese es el tema. Ese es el tema con Beto y se va de vuelta General Caballero que apuesta con todo. Teodoro, engancha Teodoro en el vértice, le va a pegar, manda al centro y está la bajando al remate. Uy, Olveira. Saca ya. Mamita Olveira. Lo que salvó Olveira. Lo que salvó Olveira. Salvó Olveira. Marcos, el generador Morel. ¿Por qué, Pío? ¿Porque soy cuadrado? O no sé por qué puede ser. ¿Cómo te amo, Olveira? Dice. A ver. Uy, qué taponazo. Che, pero hay que hablar algo. Está complicado, La línea de 3 no funciona con los jugadores que tiene Olimpia. No funciona. Yo no entiendo. Pero bueno, son 13 minutos. Después me puede callar con un mejor sistema, pero realmente no está funcionando. Ya van como 4 partidos que Olimpia sigue insistiendo con la línea de 3 y no se le está dando los resultados esperados. Está jugando Olimpia, General Caballero Vicky. Es que jugar con un 4-4-2. Ándalo seguro. Ándalo seguro, ándalo a lo que conoces, a lo que se juega, a lo que juega acá, a lo que jugó Olimpia siempre. O sea, querés imponer una línea de 3 que no funciona. Que te comen, que primero que nada,
si vos querés tener una línea de 3, en el puesto donde juega Rojas tiene que ser rápido. Rápido. Y ¿Qué tiene pasa? salir. Que a Rojas le ganan las espaldas muy rápido. Eso pasó en el partido contra Vélez. Hugo Fernández deja para Espínola que va a mandar el centro al área y está sacando General Caballero. Va a ver Richard. Se animó Richard a darle de aire. De lleno le agarró la pelota. Se va escapando. Hay salida para General Caballero sobre los 14 minutos. Busto quiere ser Insiagi. Hasta que no termine el campeonato voy a tener pesadillas con esta línea de 3, dice. No, es que no. Por suerte le tenemos a volver en el arco que te da una seguridad muy grande, pero realmente esta línea de 3 te genera inseguridad y hasta ahora Olimpia no llegó al arco. Busto, metete tu línea de 3 en donde no te llega el sol, dice King. Tranquilo. Saliendo. Ahora Richard levanta el Ledesma. El toque es de Prato. Este es Abreu. La trasposta Abreu. Lo encuentra Zavala. Zavala adelanta para Abreu. No llegó. Buena la línea de 3. Bien, Tryhard me pega. Hoy Coité dice. No, qué fuerte lo que dijiste, perdón. Ahí va con todo y se va General Caballero. Pelota al área. Alfonso que va saliendo. Olimpia que intenta salir. Le queda de vuelta Osmar Jiménez. Intenta recibir la marca de Ledesma. Va tocando de vuelta el equipo de Vázquez. Este es Molina. Mal pase. Pegó el pasto. Y va saliendo de vuelta el Decano. El partido está 0-0. Saludos para Daniel. Richard, qué bien limpió Richard. Ahí, pase de 3 dedos. Espectacular, dibujó la diagonal de vuelta Zavala. Se abre Prato. Mira dónde está Prato, ¿eh? Mira, raro. Tiene que ser el 9, ¿eh? Sí. Ledesma. Vos, Daniel. Ahí va tocando Licha López para Rojas. Rojas que adelanta. Se viene Olimpia. Mal pase de Hugo que lo agarró cayendo. Y va de vuelta a la creación de Ronald Roa. Roa que levanta la pelota para Clementino. Clementino que peina para Teodoro. Teodoro que le va de cara al arco. Teodoro. Cae Teodoro. Saca Rojas. Uy. De nuevo le ganan las espaldas a Rojas. Rojas a la hora de retroceder es como que le cuesta mucho darse vuelta. O sea, hay que ver cómo se puede corregir eso. Y para mí, Beto hace rato que está lento. Claro que sí, Daniel. Ahí le tira para Molinas, va cargando. El hombre de General Caballero quiere llegar al área. Pelota de Molinas, consigue su cometido. Va saliendo. A ver, Clementino dejó para Teodoro. ¡Gol! ¡Gol! De General Caballero. Teodoro Arce marca el primero de un lateral. Clementino le cedió la pelota y obviamente si hay un 10 en el área hay que temerlo, hay que tenerlo cuidado. Ya la mandó a guardar, quiso hacer lo que pudo, hizo lo que pudo Gastón. Señoras y señores, General Caballero se adelanta en este partido. El 10 Teodoro Arce, justamente ex Olimpia, marca el primero del encuentro. Y ahora, hay que levantarse Olimpia. O sea, el punto es que si te hacen un gol de un lateral, ahí te das cuenta que tu defensa no está cumpliendo. Muy mal la marca de Olimpia. Muy mal la marca de Olimpia. Se desvían Alfonso. Se desvían Alfonso, pero ya obviamente imposible para que Oliveira pueda hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a dejar que justamente un jugador llegue a estar a cuánto? A menos de 10 metros del arco. Claro. ¿Entendés? Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Y de un lateral. Sí. Olimpia no está jugando bien con línea de 3. Hay que pensar. Y mira, ¿viste? A eso es lo que voy. Y a la carga va, atención que va Arce. Licha. Ahí juego para Olimpia en salida. Y ay. El partido se pone cuesta arriba para Olimpia. Si un gol tiene que llegar en instantes, ¿eh? Ciclo cumplido, dice Tuntun Saur. Tranquilo, Tuntun. Este es Prato. El oso buscando su miel. A ver si hoy aparece. Ahí va saliendo Winnie. Pelota arriba. Y va saliendo con balón dominado General Caballero. ¿Se había escapado? ¿Sabes qué Ahí es lo más juego, loco? sí. Que Olimpia no perdió ningún partido todavía con Bustos. Olimpia tiene 6 partidos con Bustos, 4 victorias, 3 empates. Cierto. Esos son los resultados de Bustos. Mientras va Hugo Fernández, pelota arriba. Saca General Caballero con González. Como pico Richard va a hacer defensa, dice Daniel.
No, Richard no está jugando en la defensa ahora mismo. La línea de tres que propone Busto es Licha, Alfonso y Rojas. En el medio está jugando Richard con Ledesma. Porque línea de tres podría entenderse para circular mejor y tener más gente en el medio, pero ni eso, dice Ice. Y date cuenta de dónde arrancan todas las jugadas de General Caballero, por el lado de Rojas y Beto. Cierto. Todas las jugadas, todos los ataques arrancan por ese lado. Es que obviamente los jugadores se dan cuenta también que por ese lado está muy endeble Olimpia. El Papa León dejó de ser hincha universitario por la línea de tres de Bustos. Mamita Beto parece señor de 50 y se decían luego los peruanos. Saca resultados, pero juega flojo. Dice, ahí va saliendo Molinas. Levanta el esférico. Olimpia que responde con un testazo de Rojas. De vuelta Espínola la levanta. Este es Hugo que bien la bajó. Ahí va la pelota de Abreu. Busca Hugo. Despeja. Se nota la falta de ayuda de Alejandro Silva. A la pucha. Alejandro Silva luego. Yo creo que en la mitad de la cancha tiene que estar un Alex Franco, buscar un poco más de versatilidad, de velocidad. Un Alex Franco, un Javi Domínguez. O ahí atrás reponer la línea de 4. No puede estar así. Si no te funciona, cambia. Hay juegos para Molinas, hay juegos para General. Pasa, si vos jugás ya con Richard Ortiz en el medio, sí, jugá un 4-4-2. Sí, el tema del esquema de línea de 3 era justamente para poder acomodarlo a Richard. Si tanto lo querés tener en tu equipo. Cierto. Si lo pones ya en el medio a jugar con Ledesma, juega con un 4-4-2. Gracias, Lucas, por compartir. ¿Qué dice? Hola, Coque, volviste por fin. Volví, muchachos. Ronald pegó por el hombre de Olimpia y lateral de vuelta para el equipo de General Caballero. No ve el sol, dice Prato. Mi gran amigo Coque Pubiteca, jaja, dice. Ahí le tira para General Caballero. Tasta para pantalla, vayan compartiendo. Esta tarde va Silva Catúpico, dice Rafael Silva. Ahí la baja General Caballero. Tocando. Uy. Mala entrega de vuelta del chico que está jugando un partido muy ansioso. El jugador Alan Ledesma. Pelota para Osmar Jiménez que se coloca. Le va a dar al arco. Manda al centro al área. Pasadísimo. Pasadísimo. Ahí salida para Olveira. Está ganando General Caballero 1-0. Gracias, Marce. Juan Manuel Recalde se suscribió gracias al regalo de Marce. Qué grande, Marce. Recuperamos la plata ahora. Sí. Todo lo gastado. Ya se va directo al bolsillo de Coquimbo. Hola, saludos para Mateo Portillo. Tiene que cambiar al chico. Lastimosamente está jugando mal. Está ansioso. Pero igual, hay que mantenerlo. Puede callar bocas también. Atentos. Es la salida ahora de Fernández Ever. Va tocando ahora Ronald. Tocó ahora Olimpia. Le corresponde versus Cerro y Vélez. Lo mismo empezó con línea de 3 regalando el partido. Y después le sacó y ahí Olimpia juega bien. Capaz habla de Richard o no sé de quién, Néstor Capuchano, gracias por seguir. ¿Qué está tomando Coque? Dice. Agua. Agüita. Callar boca como Memedito Marcos. Eso sí, el agua en Argentina es muy fea, No es rica, boludo. Es asquerosa. Tampoco es asquerosa. Guácala. No es rico. No, horrible, boludo. Y hay distintas marcas y Sí. la que más, digámosle, era pasable, te digo después. Ahí increíble va cómo le vuelta gana la espalda. González. Estaba adelantado González, por suerte de Olimpia, Mamita, Estaba ¿cómo le...? adelantado. Es que no te pueden ganar la espalda tan rápido. Rapidísimo, General Caballero que está... Y mira, jugando. atendé. La espalda nuevamente de Rojas. No, Rojas está mal en Olimpia, Rojas que bajó tanto el nivel. Y no es por hablar mal del jugador, pero son partidos consecutivos en lo que vemos a Rojas. Muy tosco, muy... Mira que en el Clásico no jugó mal, No, hay que decirlo, jugó bien, pero se va con todo Olimpia. Atención con Abreu que juega por el costado derecho. Le llega Espínola, que está muy lento también. Hay salida para General Caballero. ¿Cuándo vuelve Nelson? Una semana más creo que falta, Después de esta semana. Sí, 3 semanas fueron. Se dan cuenta que General Caballero deja la salida a Rojas. Apenas agarra a otro jugador, General presiona. Por eso, te hacen el 2 contra 1, porque justamente Beto no baja rápido. Vos sabés que banco completamente eso, Junior Paredes. Hay un jugador en Guaraní que se llama Vargas. Le decimos el Mike Towers.
Ah, sí. 23 años tiene el pibe, no puedo creer. Y es tremendo. Para mí Olimpia tiene que No, revisar un poco. De hecho, que bueno, Diego Fernández va a volver a... Sí, que tiene un nivel espectacular. A mitad de año ya en Olimpia va a tener un hueco acá. Va jugando General Caballero ante Olimpia. Tenemos 24 minutos casi. Ahora está ganando General Caballero por la mínima diferencia con gol de Teodoro Arce. Asistencia de Clementino. Va Prato, cayó Prato. Hay falta de González. Sí, hay falta de González. Sí, El técnico de Olimpia está perdido. ¿Cómo Leguizamón está en suplente de Sacho Olimpia? Dice Rafael. No, de hecho que lo tenés a Benedetto de suplente también, Leguizamón de suplente. Yo obviamente creo que no hay que exigirlo tanto también a los jugadores. Eso es lo que piensa Bustos de cara al partido, lo que va a ser el miércoles que jugamos en el campeón del siglo. Se juega todo. Olimpia pierde ese partido y queda fuera de toda competición, muchachos. Exactamente. Eso más que nada. Ahí va Ledesma. Ledesma perdió contra Teodoro Arce. Hiciste Teodoro. Fuerte la entrada de Ledesma y solo va por costado derecho Miller. Va. Miren, este es Mareco. Atención con esto. Le va a pegar. Ahí va Roa. Saca la pelota Olimpia. Hiciste Ronald. Roa con un balón dominado cerca del banderín. Ahí está Roa. ¿Se fue? ¿Hay juego para quién? Para General Caballero. Para General Caballero. Ledesma está verde todavía. ¿Por qué juega de titular luego? Tiene que completar Olimpia la bolsa de 900 minutos, muchachos. Ledesma está verde todavía. No, y para eso, justamente lo que dijo Marquitos. ¿Cómo va el partido? Está ganando General Caballero 1-0. Tenemos 25 minutos. Ayer el gol del Ciclón llegó a los 26. Hay juego. Araujo. Sí, Araujo ayer, ¿eh? Se vistió de goleador. Pidió perdón a la A hinchada. la hinchada, sí. Mamita, dice Mauri Bru. Hay reposición de línea de fondo de Olveira. Va saliendo Rojas. Con la conducción de en salida. Rojas, Robert. Mira al frente, levanta la cabeza y deja a Hugo que quiere desplazarse por esa zona y no se lo permite. General Caballero. Molinas va moviendo ahora el conjunto de Juan León Mallorquín. Clementino se le escapa la pelota y ya levanta de vuelta Richard Ortiz. Va tocando Hugo Fernández. Este es el señor Abreu. Levanta la pelota Richard Ortiz por el costado izquierdo. Cambia completamente el sentido de orientación de juego. Este es Facundo Zavala. Zavala que se mete, busca la diagonal. Este es Zavala. Encuentra Prato arriba. Espera Abreu. Este es Ledesma. Tocando con Rojas. Rojas que adelanta. Pelota malísima de Rojas. Que no llega. Buen puerto. Ahí lateral para General Caballero. ¿Qué hace Coqueva ahí comentando de fútbol? Dice Andrés Jiménez. Y comentando fútbol. En serio hay gente que ve el partido siendo que hay otros partidos más atractivos. Dice Daniel. Juego limpia, Daniel. Más de la mitad del país está viendo el partido. Ahí va jugando y se viene la pelota de Teodoro. No está adelantado. A ver. Va Teodoro Arce a la carga General Caballero. Pelota para Clementino. Ahí está. Uy, menos mal le pegó mal, ¿eh? Uy. Olimpia se salva de vuelta. A ver si en esta contra puede solucionar algo. A ver si en esta contra puede solucionar. A ver qué va Hugo Fernández. Pelota para Abreu. Va tocando Prato. Y va Hugo de vuelta. Coquemufa, dice Nelson de TikTok. Nelson de TikTok. Marco confirma que hay más olimpita que cualquier... Saliendo General Caballero. ¿Qué digo? Todos están atentos. Todos los ataques están yendo por el lado de Rojas. Robert Rojas Araujo dice... Está ganando General Caballero 1-0. Para vos, ¿quién gana? Dice Daniel. Y hasta ahora está ganando General Caballero, ¿verdad? Hay que ver que Olimpia empiece a cambiar la táctica. Yo creo que no va a tardar tanto gusto en hacer los primeros cambios y esperemos que si es no. que así se está dando el partido, ¿verdad? Qué malo que es Rojas, dice King. Toca General Caballero. Es que Olimpia no presiona. No, se queda completamente Es esperando como que la contra. Está esperando a que General Caballero se equivoque. Totalmente. Se equivoca ahora y ahí lateral para el conjunto de Cano. El domingo, 17 y 27 horas. ¿Alguien le puede decir a Bustos que puede cambiar a Rojas y cambiar la línea de 3? Dice Tuk Tuk Saur. Levanta la pelota Rojas. A ver, saca González. La pelota se juega en la mitad de la cancha. General Caballero está ganando 1-0. Pelota buena del señor Abreu y queja solo a Fernández y espera al medio Abreu. ¡Ahí está! No puede ser. No puede ser lo que falló Olimpia. Buena acción igual. Se acercó, se arribó al arco. ¿Fue lateral? ¿Va a ser corner? Sí, hay corner. Coque mi amor, dice Andrés Jiménez. Que se vaya Rojas, no debe estar en Olimpia.
Ahí tiro de esquina, ahí está Wastowski. Ahí está. Tiro de esquina. Va a levantar la pelota Olimpia. Richard que ingresa también Alfonso y Licha. Esperando la media luna. El capitán. Cacho en el arco. Atención que vendrá la pelota de Olimpia. Busca el empate. Quiere poner el marcador igualitario. A ver Olimpia. A ver si de manera aérea está fino. O que se vayan todos, dice Jue. Ahí escaramuzas en el área. Ojeda se percata y ya va a molestar verbalmente. Hay tiro de esquina. Ahí vendrá la pelota de Olimpia al área. Primer palo. Saca General Caballero. Saca General Caballero. Tranquilidad para Ledesma. Sin marca aún. ¡No! ¡Uy, Ledesma! ¡Uy! La habrá... No, Ledesma, tranquilo. Mirá, le habrá dicho algo Gastón, seguro, ¿eh? Mamá. Mamita Me querida. asusté, boludo. ¿Te imaginas que en tu debut, tranquilo, Ledesma? Uy, tranquilo, Ledesma, Respire, tranquilo. Ledesma, respire. No, hay que cambiarlo, dice el chat. Ya no lo aguanta. No, Ledesma, pará, tranquilo. chat. No lo quememos tampoco tan rápido, ¿eh? Ahí va Jiménez dejando la pelota para Jordan Santa Cruz. Asustado está el mitad ahí, dice. Claro, es que en la primera con 16 años. Difícil, ¿eh? Difícil seguro. Va comandando el ataque. Ahora en la mitad de la cancha el 32 Gaspar Vega. El argentino. David Salvioni, gracias por seguirnos. Teodoro, Arce, Teodoro, Arce va a la carga, se viene Teodoro, busca el segundo, está en el área, media vuelta Teodoro, uy, sacó Richard. Pablito Pindo, nuevo delantero de Olimpia, dice Andrés. Aguanta y cerro, y CCP, dice LGB. Cabecea al 1000, dice Andrés. Yo quiero que se vaya. Gracias, Lucho, por el gatito. El que le está quemando el técnico, sí, estoy de acuerdo. Para mí, un cambio cantado a los 45. Y bueno, hay que ver. Hay que ver cuán necesitado está Olimpia. ¿Me prestás para ver qué tiene Olimpia? Atención, 07-10-01. Hay juego con las manos para Olimpia. Se viene Facundo Zavala, mira el área. Facundo manda al centro. ¡Oh! ¡Prato! Saca General Caballero. Rojas es un fantasma, no rinde, dice Axel. Enojado con Rojas. Olimpia a tocar la pelota. Es lava, dice General Caballero de vuelta con Jiménez. Osmar dejó por el costado derecho para Roa. Espera Clementino. Cortó la pelota Licha. Licha López. Bueno, mira, en el banco está Domínguez. Lo tenés a Redes también y Leguizamón. Yo los cambios que haría serían, pues bueno, ya que cuando empiece el segundo tiempo, ponerlo a Domínguez al lado de Richard. Y empezar a probar con Leguizamón también. Hay tiro de esquina, gracias a Licha López. Aproxima de vuelta General Caballero. Tiro de esquina que Osmar Jiménez va a levantar. Ahí va Osmar. Zona derecha, cerca norte. Arco norte para Almeida. Atento Olimpia, que ya está cayendo por la mínima diferencia. Gol de Teodoro Arce. Va a levantar Osmar. Se mueve González en el área. Tomado por Rojas. Viene la pelota al área. Al cabezazo. Gol de General Caballero. ¡Gol! De General Caballero. Clementino, el 9 de General, ya marca el segundo de cabeza nada más, nadie pudo sostenerlo, el gol a los 32 minutos de cabeza, entre 2 o 3 hombres de Olimpia, festeja General Caballero, Clementino lo hizo, 2 para General, 0 para Olimpia. ¿Qué es lo que pasa? Es que no se puede entender la inseguridad de los defensas de Olimpia, ¿eh? Qué difícil está haciendo Olimpia marcar tanto por la zona de Roja como también por el medio. Mira, y se agarra de la cabeza a Bustos. Porque en serio es para agarrarse de la cabeza, ¿eh? Olimpia está jugando, creo que uno de sus peores partidos en lo que va del año. Y eso que uno lo pone fue bulo, ¿eh? 32 minutos, ¿eh? 32 minutos 2-0. Y No hay se que puede ver, creer. Hay es que hacer muy los cambios, difícil de remontar un partido así.
¿Sabes por qué es difícil desde mi punto de vista? Porque Olimpia no está generando. No está generando. Olimpia queda muy atrás y General Caballero apuesta a todo en todas las pelotas. Entonces, Olimpia queda desganado. Y ahora está cayendo por 2-0. Y hay que hacer los cambios. Hay que meterlo a Leguizamón para mí. Por el costado izquierdo, que vaya metiendo aceleración, que busque la pelota. Algo tiene que hacer Olimpia porque está sufriendo verdaderamente. Yo estoy para que le quiten a Rojas. Dejate de hinchar ya y empezá a jugar 4-4-2. Sí. Empezá a jugar como jugaste contra Luque. Ahí va, tocando Olimpia. Uy. Porque no tiene forma tu equipo. Uy, la pérdida de Clementino. Ahora la recupera Olimpia. Levanta Richard. Dejó para Prato. Prato que no puede dominar. Y de vuelta Richard por arriba. Este es Beto. La entregó Beto. Espínola y falta de Beto. Espínola. Roja desastre últimamente. ¿En serio? Dice Achiván. Le des manungá desastre, dice. ¿Sabe qué línea de tres es lo peor? Lo peor. Lo mismo le pasó a Cerro. Dice Fede Díaz. Coque. Guarlín también perdía 2-0 antes del segundo tiempo. ¿Y qué pasó? Perdió. Tiene que cambiar al 4-4-2, dice Rally Paraguayo. Mamita querida, dice. Y sí, dice Luis López. Que entre Benedetto y Roja... entre Beto y Roja no hacen uno. Toda tuya, Coque. Y se viene. Bueno, igual, estando acá y estando allá, no. Olimpia no mejoró, no es culpa de Coque. No es culpa de Coque. Y va Hugo Fernández. Fernández que cabalga con la pelota. La marca es de Jordan. Fernández la mueve, la va dejando la pelota arriba. Pasada. Y hay salida para el arquero. Watowski. Dice, no va a meter a ellos con Peñarol. Está guardado. Está guardando a los jugadores, dice Achiván. Sí, pues para mí tienen que cambiar ya el esquema. No puede estar perdiendo 2-0 con General Caballero. El tema que es lo que Guaraní perdió ayer. Era una forma... tantos puntos desperdició Olimpia en este campeonato que es increíble. Es increíble todos los puntos que había desperdiciado Olimpia. Los dos partidos contra Guaraní, que para mí lo regala Maciel también. Después de tener el partido contra Nacional, sí, que justamente agarrás y perdés 1-0 con un Nacional que no le ganaba a nadie. Cierto. O sea, hay muchos partidos que Olimpia desperdició y este entra en una lista de partidos que Olimpia está desperdiciando. Porque Olimpia si ganaba este partido se queda segundo a 4 puntos de Libertad. ¿Te imaginas? Y tiene duelo directo con Libertad. ¿Te imaginas que Libertad pierda ahora o sume otro empate? Al menos alguno y que Olimpia lo gane. Para mí es perder al pedo un partido que tendría que haber sido de trámite. Contra General Caballero, y no es por menospreciar al rival de Olimpia, pero General Caballero se ha mostrado mucho mejor en este encuentro. Pero hasta ahora todos los equipos se muestran mucho mejor que Olimpia porque Olimpia no tiene esquema. Buena pelota de Prato, ahí está, Abreu, tapó el arquero, insiste Abreu, a ver, pegale. Abreu, de vuelta a la defensa, le queda a Hugo, a ver, Hugo está en el área, se vino Olimpia, Hugo cruzó ahí atrás, no estaba nadie. Se perdió Olimpia del gol. Lateral de Olimpia, juega rápidamente Facundo Zavala. La deja y la entrega para Richard. Richard lo ve ahora. Prato para que la mueva Hugo. Fernández empujado por Milemareco. De vuelta, insiste por el carril izquierdo. Facundo Zavala dibuja la diagonal. Zavala atrás. Si viene Olimpia, tenemos 37 minutos. Va el balón de Licha López para el salto de Roja. Se despeja General Caballero. Despeja de vuelta General. Jordan recibe la marca y lateral y con tranquilidad sale General Caballero. Estaba ahí. Vos sabés que no. No, estaba totalmente era habilitado. para marcar. Tenía opción. Bueno, no tenía opción. No puede ser contra General Caballero, dice Cristian Pereira Riveros. Yo te digo algo, este era un gol para quedarnos tranquilos y no al descanso tranquilo. Falta mucho todavía. 3 goles para dar vuelta de partido. Complica eso. Qué lindo pase de Prato. Uy, qué buena tapada del arquero. Buena tapada de Cacho. Del Cacho paraguayo. ¿Sabes que acá tenía pase para Roja Abreu, pero se engolosinó? Sí, señor. Todos los DT que vienen se caprichan con los mismos jugadores. Por algo se le echó al anterior, dice Imanol Ayala. Este es Rojas. Uy, mala entrega de Rojas. No entendió Prato y se va a la carga de vuelta.
El equipo de General Caballero, el de Vázquez, que está ganando por 2-0 y solo va por el costado derecho, ¿eh? Solo va llegando Ronald Roa. A ver Olimpia, ¿qué hace? Está en el área Ronald, espera Jiménez, está Teodoro ante Richard. Atendé Richard que no te dan el penal, ¿eh? Ahí va Richard, va hasta el fondo, lo bajó. A ver qué dice el juez. Es salida para el portero. Pero no hay otros jugadores, dice Brother, dice Dexter. Hola, vengo de parte de Franco, eterno hijo de Coque, dice Marcel. Gastón Olveira la deja para Licha López. Tenemos 38 minutos de juego. Olimpia está cayendo por 2-0. 2 goles que separan a el descano de un posible empate. Licha deja para Rojas. Rojas que mira y levanta la cabeza. Juega con Espínola. Espínola la devolución para Rojas. Rojas se le da a Licha. Licha que va dejando el balón para el dominio de Alfonso. Alfonso que la lleva con pierna derecha, deja el pase, qué buen pase metió Alfonso. Y se va ahora, Facundo cruzó y está Prato, no puede Prato, no pudo, corre Beto. Pero Beto. la puta, Beto, corre. No alcanzó Beto esa pelota, ¿Qué? Está mal Beto, amigos. Hay que decirlo. La velocidad no llega a nada. Encima es lateral para General Caballero. Por ¿no? eso. Que no tocaba porque iba a ser lateral de Olimpia. No, directamente no No alcanzó porque no puede. ¡Gran puta! Espínola, mala entrega de Espínola, de vuelta, saca de General Caballero, respira Olimpia. Coque, vos sos más rápido que Beto. Te juro que sí, ¿eh? Uy, lo que entregó el chico Ledesma y va a la carga Omar Jiménez con la pelota, la deja a Teodoro. Arce que ve a González, se abre también en esa Jiménez, atrás la pelota roja que la pierde, pegale. Clementina, arriba y afuera. Qué mal que está jugando Olimpia, Qué mal que está jugando Olimpia. El peor primer tiempo que vi hasta el momento del decano. No, yo te digo algo. Si te pones a hacer un top de partidos que Olimpia está jugando horrible, entra en ese top fácilmente. Sí, es que nos están complementando, no hay una... Tampoco no hay un referente de área, Coque, déjame decirte, No, Olimpia no, está jugando sin 9 prácticamente, y aparte de eso, qué lento está nuestro jugador. Sí, qué lento está el Beto y qué lento está Roja, pero lo de Beto me sorprende. Me sorprende que tantos partidos... Y aún así no esté como que no le da el cuero. No entiendo. Ortiz la deja para Rojas, a ver si levanta la cabeza. Calle la boca y meta gol, por favor. Rojas juega, mala entrega de Hugo. Y ya saliendo con el balón dominado. Ahora Teodoro, a la carga de vuelta el equipo de General Caballero. Teodoro, paso de Richard. Va dejando la pelota por el costado derecho. A ver si no se va. Se viene a la carga General Caballero. Vendrá la pelota al área. A ver. Saca Licha López. El único que se está salvando realmente hasta el momento es Licha López en la saga, porque después unos 12 errores de los dos centrales que lo acompañan. Ahora General Caballero. Este es Vega. Adelanta la pelota. Va tocando el equipo de Vázquez. Tenemos 41 minutos de juego y Olimpia no marcó aún en el primero. Levanta el cacho. Arriba la pelota, cabezazo de Alfonso. No hay respuesta por el costado izquierdo. Le queda la pelota con facilidad a Ever Fernández, que va levantando Ever, busca a Clementino, y Clementino que gana completamente en esa zona. No se la permitió Alfonso. El técnico siempre regalando el primer tiempo con su línea de 3, dice Braulio Fernández. Ahí. Basta la línea de 3, boludo. Basta. Tenemos. Basta. Juego de Olimpia. Bata la línea de 3, bata. Olimpia. Si ganamos el Cerro, le podemos ganar a General Caballero a remontar, carajo. Dice. Ay, si a nadie no le ganamos, dice Cristian. Es lo loco del fútbol, muchacho. En un partido le ganás a Cerro. Y te vas a empatar con Vélez a los 90 y bueno, después venir y perder con General Caballero local 2-0. O sea, cosa que es fútbol. El fútbol no tiene lógica. Espínola dejando de vuelta el balón a Ledesma que entrega mal. Está muy ansioso Ledesma. No, ya es para cambiarlo. Sí, está siendo expuesto. Para mí la bolsa de minutos tiene que esperar. Yo creo que ya está poniendo demasiado. Solo por derecha Roa. Ahí se va, ahí quiere Clementino. Y cortó Rojas por suerte, Alfonso, porque Rojas estaba totalmente otro lado. Tiro de esquina para... No le está funcionando limpia la línea de 3. Está jugando como quiere General Caballero. Y cada vez que tiene la pelota entre el cuarto de cancha, lo tiene a Jiménez o como a Teodoro por el costado izquierdo. Con la libertad
que necesitan. Y por eso llegan los goles. Hola, Fez, ¿cómo estás? Tuviste mucho tiempo en la cueva, ¿eh? Tiro de esquina que corresponde a General Caballero. Ojo que vino un gol de Clementino de esta manera, ¿eh? A ver si los centrales están despiertos para esta jugada, para este tiro de esquina. Va a levantar Osmar Jiménez. Osmar con la pelota al área. Sacó. Ahora Facundo Zavala, que defendió en esa acción. Gracias Rosy Becker por seguirnos. Pelota arriba y busca a Clementino. Rojas que la saca. Coque en Pasión, basta de la línea de 3. Coque en Olimpia Media. Hay que darle oportunidad a la línea de 3. No, yo jamás dije eso, ¿eh? Jamás dije eso, muchachos. ¿Está chequeado, chat? ¿Está chequeado? No. Está inchequeable eso. Jamil Ruiz, gracias por compartir el live. Vayan compartiendo, tapando la pantalla, dale. Desculeo no hay, decirle Coque. Lateral arriba de General Caballero que busca el área, cabezazo. Bueno. Mamita. Cualquiera puede cabecear ahí. Sí. Sí. Cabeceo gratis en el área Olimpia. No, suena mal eso. Hay juego para General Caballero. Coque empleadito de Coto. No, ¿cómo van a poner Coto con una C, muchachos? No sean maleducados. Deposita. Hace pues algo, será Coque. Termina el primer tiempo, vamos a depositar. Perfecto. Termina el primer tiempo, vamos a depositar. Ahí vamos a llamar. Toca Ledesma Vamos a la llamada. Rojas. El chico Ledesma que tuvo un buen presente con el Mundial, o sea, con la clasificación al Mundial Sub-17. Los chicos le ganaron a Argentina, nada más y nada menos, pero bueno, es diferente jugar y vestir claro, la casaca es de un otra club. exigencia también dentro de todo jugar en la primera división es difícil. Aunque no seamos la liga top del mundo, obviamente hay complicaciones. A remontar, dice, 100 veces Juanju. Dice, ¿quién va Juanju? Hay salida para General Caballero. Un minuto más. Coque con K, con C, boludo, pará. A perder Malache. No, Nabuja. Sí, voy a depositar. Coque trabajar en Olimpia puede decirle a Busto que entre en su Bueno. Yo nunca le he entrevistado a Bustos todavía, muchachos. Ya me va a tocar la oportunidad. Che, Hugo Benítez Centralpio durmió con la señora de Coto. No vayan a decir. No. Por eso nunca juega, dice. No vayan a decir eso, más que yo leo todo, papá. Espínola le envía un clip y fuiste tú, ¿eh? Rojas. Fuiste tú. Rojas que levanta la pelota y ya va jugando. Vos, Hugo Javier, vos sos grande. El número 2. Lo único que nos faltaba es que un TikToker esté en el equipo, dice. Por Ledesma. Bueno, la Minya Mal es TikToker también. Bueno, termina el primer tiempo. Voy a traer algo y ya vuelvo. ¿Qué vas a traer? Algo, boludo. Si puedo decir la marca, ¿no? Bueno. ¿Me cargas agüita, Dan? Claro. ¿Vos querés agua? Bueno, chat. Hola, gente. Pregunten, hagan sus preguntas. Predicciones. Hagan sus preguntas, soy hincha de Olimpia. Farrele. Qué difícil, muchachos, ¿eh? Qué difícil. ¡No! 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 ¡Se le vio a Sofi! ¡No! ¡Cállate! ¡Se le vio a Sofi en TikTok! No. Andate a la puta Coque. Coque deposita. Bueno, vamos a depositar, ¿eh? Ok, voy a hacer una llamada. Hola, Ojeda. Hay que dar vuelta al partido, ¿eh? Ahora mismo te deposito. Si se puede un penal, un gol offside, así como en el clásico. Y eso. Ahora voy a hacer una llamada a Bustos. Dale. ¿Cuánto? 25. Bueno. Está bien. Dale. Coque, hoy vas a desnudarte otra vez. Si damos vuelta, me desnudo. O sea, me saco mi remera. Solamente si damos vuelta hoy, ¿eh? Solo si damos... ¿Vos viste eso? Hablando en serio, qué cagada grande se mandaron trayendo un técnico que le gusta la línea de 3. No es solamente eso, es muy difícil ver jugar a Olimpia así, ¿eh? Estimado cliente, bueno, le informo que la plata...
Mira vos, Fed. Voy a hacer screen, ¿eh? Fed diciendo vamos Olimpia. Voy a hacer screen de esto. Ahí ya guardé. Ya guardé. Voy a quitarle fotitos después. Voy a hacer un emote de ese Fed. Olimpia tiene peores inferiores del continente. Y vos sabés que o sea, yo no quiero decir que tiene las peores porque sacamos buenos jugadores. No tanto, obviamente, como los otros equipos, pero de que los hay. Es muy difícil tratar de poder meter a un juvenil. Y más que nada, bueno, Alan no tuvo un buen partido. Hay que decirlo, pero le quemás muchísimo, pero muchísimo a un juvenil haciéndole jugar así, ¿eh? O sea, lo expones bastante encima de un partido que, bueno, Olimpia no está jugando bien y Olimpia está cagado, claro, es que hay que decirlo. Alan está jugando un partido con miedo, con mucha ansiedad, o sea, es difícil. Teo Arce, lo que juega bien, sí, no, Teo Arce juega muy bien. Teo Arce justamente era también de Olimpia en su momento, jugaban las inferiores. Rojas fue el peor. Mira, para mí, los de General Caballero están teniendo un festín ahí por el lado de Rojas y Beto. Beto que, bueno, no está en su mejor momento también. Coque, no quiero escuchar en Olimpia Media que querés que la remontada, que ganamos en penal y bulo bulo porque ni vos mismo te crees eso. Chat. Vamos a remontar. Confíen. Vamos a dar vuelta este partido. Y el miércoles ganamos. Lo escucharon acá primero. Coque, mañana en Olimpia Media. Vamos, Busto, confío en tu línea de 3. ¿Por qué son así conmigo? Pregunto. Ya está, dicen. Pero así dije contra Cerro y le rompimos el culo. Y después todos estuvimos felices. Todos estuvimos felices. Gracias a que yo dije eso. Le rompimos el culo. Y todos estuvimos felices de ver la cara de culo de Franco. No me plagió, no gana hoy, pierde el Ale. ¡Epa! Por tibio, carajo. No es el tibio, muchachos. ¿Cómo me voy a ir al stream del club a mandarle a la puta a los jugadores? Ustedes están mal de la cabeza. Este es mío, ¿verdad? Muchas gracias. No te puedo dar, Shira. Contenido sensible. Coque, mañana en Olimpia Media. Vamos, Busto. Hay que confiar en Roja. Empladito de Coto. Anulo Mufa. Como acá decide todo. Y porque acá estamos en confianza. Con los pibes. Con el chat. Por eso. Coque es un salame. Vamos, Coque, carajo. Olimpia no es para tibio, claro. Por eso. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Amigo. Qué puta bueno. rebotó todo mi panza, boludo. Coque en Olimpia Media, excelente gestión de Coto, le chupo todo el ñoqui, persita. Pero si Coto nos dio un torneo, papá. ¡Vamos, Coto! Se puso raro esto, dice el profe. Coque, te paso el sobre la espalda. Aguante Busto y su línea de 3, dice Fed. Y te gustó en el clásico Fed, ¿eh? Eso era. Se escucha. Dice, el amor detrás de cámaras, dice. No, nada. Coque y Marcos, secreto en la montaña, dice. No, nada que. Jacú Cecilia. Le hace pipí ahora, Dan. Dale. Marcos apoyando a sus compañeros. A Prato ya no le da para ser jugador de Olimpia. Está Acabadini. Pero hay que no escribe bien. Acabadini, dice. Acabadini. Casi te levantas con el sobre, Marcos. No. Secreto en el estudio. ETU y su línea de 3. Bueno, chat. Les voy a decir algo. Cuando venga Coque, pónganle todos.
Coque tibio. Todos, todo. No le gusta y telo. Aunque no es verdad. O sea, no es verdad. Póngale coque tibio. Y pues, obvio FedEx. Vos vas a ser el primero que le va a decir. ¿De qué sirvió el clásico? Dice. Gracias, José, por seguirnos. Gracias, Lourdes. El lloro dice. Vamos, General Caballero. A la pucha. Cierto. No es justo que General Caballero está jugando con Ledesma, Roca, Richard y Beto de su lado, dice. A7 Andrés, RKT. Coque caliente, coque. Alan Ledesma no anda en la primera, dice Dieguiño. El clásico sirvió para vacunar la Cerro. Vamos, General, dice la muchacha. Y Pubiteca, mejor dicho, de los Pingüinos. Fuerza Olimpia de la B, Coque mi amorcito, dice CP. Y ese casi gol en contra, grande pasión, vos sos grande, mi rey. Después General pierde contra Recoleta y eso, dice. Ese fue el tema. Pero espera, cuando venga Coque Reciengo. Vamos a Olimpia, dice Lourdes, dice Amarilla. ¿Qué? Chat, les pregunto ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Olimpia para cambiar? ¿Qué ustedes harían si fueran Bustos ahora mismo? ¿Qué ustedes harían? ¿A quién, por ejemplo, vos le cambiás? ¿A quién? A Ledesma. ¿Otro más? A Ledesma. Dice, Coque... acá llegó. Sacar la maldita de 3. Dice... Ledesma. Saludos, Belén. No está Belén, Natu. Coque tibio, dice la perro. Ahí está, ahí llegó. ¿Por qué te...? Mandale saludos al chat ahí por el... Hola, chat. Por el micrófono. Hola, chicos. Ahí está. Coque... ¿Por qué te pones? Mirá vos. Coque tibio, empleadito tibio. ¿Y vos le dijiste que ponga? ¿Y cómo escuchaste? Se escucha con el baño. ¡Choice! ¿Qué? Yo dije despacito. Este se fue a escuchar a ver si... Coque tibio dice, ¿por qué lo que dice todo? Yo no dije nada, boludo. No, hago pasar por acá, boludo. Pará, pues, viejo. Yo no, qué asco, brother. Sacá, pues, viejo. No, ¿cómo que sacá? ¡Salí, pues! Che, no, pará un poco, boludo. Pará ya. Bueno, basta ya. Ahora sí. Basta ya. Saca. Sacaron todo, boludo. Sacá, si queremos. Saca. Coque Haku. Saca. ¿Por qué me pongo Coque, tío? TikTok. Tap a la pantalla, va a arrancar en instante la segunda etapa. Che, así de Malpe está jugando Olimpia versus General Caballero demasiado bien, dice. Coque, ¿cómo que vamos a remontar si estamos 2-0 abajo? Dice Celso. Confía. Epa. Subite a la bustoneta. Saca, pues, viejo. Parana, men. Mira por lo que dijo Fede acá. Yo lo tengo guardado. Ahí está. Fede se regaló. Pluma. No, Coque le remontó a Marco. Parana, viejo, parana. Chiqui dijo lo mismo ayer, dice Dr. Selvi. Entró al grupo. Ni nunca, dice Fede. Fede olimpista. Pasión pincelada. Hoy copio. No. Ese yo no te puedo responder, brother. Cállate ya. Hola, brother. Hola, mamá. ¿Cómo andamos? Fede, gran olimpista, dice el chat. Aguanta Olimpia, carajo, dice Marco. No soy yo, Marco de TikTok. Hoy me estoy regalando al 2x3, boludo. Marco sintió la gloria eterna, dice. ¿Cuánto va? 2-0 está ganando General Caballero. Blas Viveros. Clip, dice. Están todos locos, ¿sí? Hoy es domingo de locura, será. Domingo de locura. ¿Te imaginas? Un domingo se alocaron todos los perros. Un caballito que... No, yo me río bien, muchacho. Para usted tengo una risa linda. Saca. Vale, pues chao. Porque sacrificaste por la... Yo me voy a sacrificar por Olimpia. No, al pedo. Se me haciendo clip, dice Pablo.
¿Qué dice? CM haciendo clips. Che, Pablo, pará, boludo. Pablo, pará, no digo. ¿Cuánto metió Coque por Marco? Ja, 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 dice. No es gracioso, brother. ¡Hemos hueco, que hemos hueco! Dice ¿Se Meli. acuerdan que dije que había remontada? Ahí está. ¿Qué digo, boludo? Che, no, mal educado. Y se ríe ella. Che, usted que sí, es un mal educado. Dice, Bar, hay contacto. Saca. Se cumplió, dijo. Marcos Mira. Amor, dice Marcos, justamente. Hola, vendo heladera impecable, está bien fría, único detalle sin puerta. No, Kenji Vázquez. Parana, Kenji, boludo. ¿Coque remontamos? Pregunta Cristian. Remontamos. Remontada, dice. Ledesma está muy nervioso por su debut, dice Rafa. Sí, yo creo que el primer cambio va a ser Ledesma. ¿eh? Yo creo que va a entrar Domínguez. Va a jugar con Richard en el medio. Ahora, hay que ver la línea de tres. ¿Qué dice? Sofi viendo esto, dice. Sofi está como en su casa, ni moño está. Dice, hoy Marcos salió de su casa con moño puesto. Sí, boludo. Marcos, Coque. Che, pará un poco. Va a arrancar la segunda etapa, señoras y señores, en instantes. Creemos en la remontada y se Celso. No salió ni un jugador todavía. Va a arrancar en instantes, como dije, boludo. Pará, no será. Va a arrancar en instante. 3K metemos ese Jesús Molinas. 3KP, sí, ojalá. Chécame. Ahí está. No, ahora es momento que tiene que General Caballero calmarse un poquito. Ahí está Alfaro. Solín Solar. Ah, no, ahí está con compañía. ¿De quién era? ¿Quién es ese amigo querido? No le veo, no diferencia. Yo tampoco. Se puso el anteojito. Sí. Aguante los chicos de Pasión Estudio. Gracias, Marcos. Gracias, a Marcos. Jesús Molinas por seguirnos. A Panda por seguirnos también. Está como en su casa y así Tabú Pico es Coque en su casa. ¿Por qué le decís Tabú, brother? Meli, ¿parana? Así, pio. No. Y yo, vea. ¿Qué te importa? Dice. No, es tu amiga, Meli, te regalaste. ¿Cuánto costó la camiseta Olimpia? Dice. Este es regalo. Mostrala. A Pasión Estudio le calla. Pasión Estudio. Mirá, Coque la viste. Slimmer. Slipper, ¿verdad? ¿Cómo se llama el cuerpo? ¿Slipper? No, Slim. ¿Qué es lo que decís, ¿Cómo pega el cuerpo, boludo? ¿Qué es lo que decís? ¿Cómo es? Al cuerpo. Ah, no, pero tiene otro. En inglés, no tirame, bro. Véndeme un poco de... Al corp. El corpo. El corp. Sí, me acuerdo que Olimpia te mandó la remera, dice Jesús. Invadi. El partido está 2-0, por favor. Coque contra Marcos, siempre el local parece. Era una talla más, Coque. Bueno, mira, muchachos, este no... Leandro te me queda bien. Poneme a pleno AM. Y quiero que la gente opine cómo me queda. Poneme a pleno. Ahí está. No te... Ahí no va a quedarte. Sí, ahí están los cambios que te dije, papá. Sí, señores. Ahí está. Ronnie Redes, Leguizamón, se viene Javi Domínguez. Creo que va a salir Abreu. Va a salir Ledesma. Ledesma sale sí o sí por el ingreso de Domínguez. Ahora, Redes yo creo que lo va a sacar a Beto. Yo creo que va a salir Beto, sale Ledesma y Abreu. Ok. Esos van a ser los cambios. Prato queda todavía como 9 arriba. Toma agua y se rompe toda la remera. Qué pesado. Ledesma te banco, dice Buen el top lugar. de Olimpia. Ok. No. Sale Hugo. Cierto, Hugo Fernández que estaba por ahí. Ah, sale Hugo, sí. Y sale Beto. Sale Beto y Ledesma. Ledesma, sí. Bien. Bueno. Va a arrancar. Ah, claro. Lo deja Abreu por derecha. Atención, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Olimpia en busca de la remontada en esta tarde. Ahí va jugando Facundo Zavala, la desplaza por atrás. Este es Alfonso. Alfonso va moviendo la pelota con Licha. Va López. López que levanta cabezazo de Javi Domínguez. Primera acción del segundo tiempo de Olimpia que va perdiendo. Alan Ledesma, sí salió Alan. Salió Ledesma, sí. Sí. Salió Ledesma, Huito Fernández y Beto Espínola. Así mismo, esos son los cambios de Riz. En Está... vez del Beto... Mira, se está jugando con una con 4... No sé, raro está legalmente. Veo dos nomás ahí. Bueno, creo que un 4-4-2, ¿eh?
Creo que es un 4-4-2. No, porque están, parece un 4-3-3 otra vez al final. No entiendo, hay que ver cómo separan los jugadores. Tratando de entender. ¡Ay! Juega con las manos de Miller Marco arriba. La pelota general Caballero la va peinando. Elisa Clementino levanta Ronald Roa. El partido está 2-0. Sigue con la línea de 3. Derli no anda y le sacaron, dice Thiago. No, creo que está lesionado Derli, ¿o no? No, Derli está con... ¿Acumulación de amarillas? Acumulación de amarillas. Bueno, no va a jugar contra Peñarol, entonces tampoco está... Creo que no está ni en la banca, lo también. Domínguez va Javi, la mete al medio. Este es el señor. Este es Abreu, ¿eh? Abreu dejó la pelota para Rodney Redes. Pide Prato, viene el centro al área. Mirá, Leguizamón. Por eso te digo. Que encaró y va directo como una especie de 9. Por eso te digo, parece una especie de 4-3-3 otra vez al final si Abreu está con Richard y Domínguez. Tiro de esquina para Olimpia, busca el gol. El Decano quiere meter el primero. En el amanecer del segundo tiempo. Ahí levanta la pelota. Dejando, espera. Ahora sí, levanta la pelota Rodney Redes al área y está Richard. ¡Afuera! ¡Afuera! Señoras y señores, estuvo cerca Olimpia. Era el gol de Richard. Mamita, vos sabés que la había adentro, ¿eh? Esperaba que se mueva la red nomás ya para... ¡Uy, qué cerca que pasó! Bien Olimpia la primera acción. Olimpia intentando, ¿eh? Bien. Teníamos que jugar así el primer tiempo, la puta madre. Hay salida para el portero Tales. Cacho. Watowski. ¿Aguatoki se llama? Wastowski. Levanta. General Caballero hizo cambios, creo. Porque veo a un chico ahí que no lo conozco. Sí hizo cambios, novillo. Bueno, voy a revisar. Novillo, vos sos novillo ahora. ¿Por qué? Y no, de vos. Dan Morales. La cabra Dan, hijo de... Se ríe. Se caga de risa el chat. El chat. Ahí está todo digo. 64 cat, ¿qué hago? No hubo cambios en General Caballero. Coquín Pladito tibio. Dice. Saliendo. Olimpia, se viene Prato. Prato la baja de pecho. Buena pelota para Redes. No, señor. Es momento del Pipa, ¿eh? En algún momento se viene el Pipa, estoy seguro. Pipa por Prato para mí, ¿eh? Sí, Pipa por Prato y que sea lo que Dios quiera. Pipa hoy va a meter su primer gol. Y lo voy a cantar como nunca. Atajate. ¡Marco! Ya lo dije. ¡No! Sí. Arriba la pelota, busca el Leguizamón. Se viene Olimpia. Atento está Ever Fernández cubriendo el balón. Aguante Johnny Torres, dice, pero estaba jugando limpia. Fede, está jugando limpia. Ayer Johnny Torres no jugó, ¿eh? Corre Marcos, dice. Jugar a Ujo. Yo le quiero a Belén, dice. Bien, Marcos mufando. No, tampoco así. Novillo es vaca, dice Celso. Pelle dice David. Gracias, Daniel Jiménez, por compartir el live. Salida para Cacho. Va a levantar el esférico de portero. Coque, yo sé que querés volver, dice. ¿A dónde? ¿A dónde vio, mi querido A Tao? Buenos Aires ni en pedo. No, lo peor, boludo. No. Yo Y justamente había una entrevista donde hablaba una chica que justamente salía del partido y decía, ¿cómo pio 10.000 pesos Sí. va a estar un agua, boludo? Esa es Leti Esteche. Leticia Esteche. Ella es camarógrafa de los partidos también. O sea, ella se fue y era cierto. Una gaseosa te salía 10.000 pesos, o sea, 70.000 guaraníes. Sí. Un pancho salía 15.000. Ay, barro a la ¿Preguntaste por el pancho? Pregunté, claro. Espectacular. También pregunté por la hamburguesa, 20.000 pesos. No, carísimo. 140.000 guaraníes. No, dejaste de joder. ¿En una hamburguesa nada más? Sí, es solamente una hamburguesa. No, dejaste de joder, ni pedo. Carísimo todo, muy caro. Abreu, que va, que Sí, Abreu, bien, Abreu, Y va saliendo la Molina, correcto. Se enoja, Abreu. Pedía, Prato está pesadísimo, dice Víctor Méndez. ¿Te gusta el pancho coque? No. ¿Cómo que no, boludo? Es riquísimo. Estira a comer un panchito, ¿eh? ¿Vos sabés qué tira? Juega Roberto Pancho. Alfonso. Para mí que sí, ¿eh? Leguizamón. Vamos, Legui, ¿eh? Se va Leguizamón. Leguizamón. Vos sabés que la comida de las estaciones de servicio no pegan, boludo. No, asqueroso. Pedí un choripán y fue... Era un chorizo negro, boludo. Raro era, boludo. Muy feo. No, pero ¿cómo te va a tocar justo el chorizo negro, boludo? Y sí, un chorizo negro me tocó, boludo. Asqueroso era. Entre dos panes encima. Muy feo, ¿eh?
Gigante era el aro, era. Ay, Lisandro López que va, Licha, dejó la pelota. Ay. Se prendió Abreu, dice Dieguiño. Hola, gente, ¿no tienen un 100 para pagar mi Pilsen? Acá en Baratote, Belenzoy, dice, en breve. Richard deja la pelota para Leguizamón que va a la carga, Leguizamón, pegale, Leguizamón, no es su pierna hábil, así que no se animó. Y ahí va el pase. Limpia. El autopase que hizo Miller Mareco. Quería llevarse la pelota, Miller. Va levantando la pelota Richard Ortiz. Se viene Leguizamón. A ver, Leguizamón. Llevar a Leguizamón. Leguizamón atrás para Facundo Zavala. A ver quién está en el área. Busca el área. Facundo. Oh, salió el arquero. Ah, bueno, te comiste. Era un choripán. Choripán. A la pucha. Chato, ustedes están hoy muy mal pensados, boludo. Cierto. No se puede decir nada. No se puede decir. Salida para Guatowski. Muy feo era el Pancho. Bueno, Choripán. perfecto. Pancho el choripán. Sí, el chorizo. Domínguez. Saliendo Domínguez. Quiere recuperar general. No se lo permite Redes. Levanta Domínguez. Busca a Pratos que bien la aguantó. Y se va Leguizamón en 3/4. Perdió. Está jugando a la Ledesma. Ya no el Capi. Ya no. Hoy full secreto en el estudio. Dice King. Facundo Zavala. Dejó la pelota para Richard Ortiz. Facundo de vuelta con el balón dominado. Con su pierna zurda va tocando atrás. Este es Alfonso. Alfonso para Licha. Uy, no se complica Licha. Licha que sacó el pase. Javi Domínguez que resiste, mejor dicho, la presión y va con todo. Teodoro Arce pasando de uno, de otro. Teodoro que va. Teodoro que quiere su tercer gol y va con todo. Jordan Santa Cruz. Aguanta Olimpia. Facundo. Zavala dejó la pelota para Abreu. A la carga Olimpia. Se invierten los roles. Va con todo que... Uy. Mala entrega de Abreu. Ahora sí de vuelta. General Caballero. Va dominando la pelota. Que bien juega Zavala, dice Octavio. Lo de lo mejor de Olimpia siempre. Zavala. Ahí llega la pelota. Al área del portero. Gastón Olveira. Tocando Facundo Zavala. Qué bien nos vendría Teo. Ahora mismo, dice. Sí, por Teodoro Arce. Teodoro Arce y Uy, qué lindo Diego pase. Fernández. Ahí va la pelota. Sacando General Caballero. No sale la pelota. Ahí salta Abreu. ¿No hay falta? Ahí va Miller. No hay falta. Saca la pelota General Caballero. Bueno, que General Caballero ya está más cuidando el resultado que otra cosa. Uy, casi no le alcanza. Gastón en el partido. Va 2-0. Gracias Ramón Vera por compartir el live. Licha. Tenemos 53 minutos. 53 minutos de esta segunda etapa. Licha dejó la pelota para Abreu. Aguanta Abreu. Media vuelta Abreu. Deja el balón para Javi. Javi por el costado derecho. Juega con Rojas y Rojas que se viene. Rojas que adelanta para Redes. A ver Redes que está. Redes que quiere. Pide Abreu y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Legui! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Olimpia, Leguizamón, desde el banco llega el gol, conexión entre Redes y Leguizamón, hay que trazar líneas a ver qué pasa, pero Olimpia hasta el momento está descontando con el gol de Legui, 2 para General Caballero, 1 para Olimpia. Creo que es offside. Ese por si acaso, por si se habilite. Sí, hay que ver bien de dónde arranca la jugada. Uy. Chequeo. Allá, está el Beto, ¿eh? ¿Beto? Benedetto. Es Benedetto, boludo. Benedetto. Dije Deto. ¿Cómo hace así, Beto? El Deto. Si cobran gol, significa que Coque depositó, dice. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? ¡Epa! Aguante Luque, dice juez. Gracias, Magali Bazana. Se está trazando línea eso, espera un ratito. Yo leo labios. ¿Quién metió? Quédate tranquilo, vamos, quédate tranquilo, Liz. De toque, dice. Chequeo bar. Chequeo bar. Hay que ver. Iba a decir algo, pero Olimpia se me adelantó. ¿Sabes quién más se adelantó en la No, Coque. Guaraní está allá nomás, ¿eh? Ah, No, por Guaraní decía. claro. Anina de Córena, dice Lourdes. A ver, ¿se irá a ver el bar? Va a ir a ver el bar. No. No, adelantada. Adelantado. Orsay. Entra el Beto, ¿eh? El Beto. Puta madre.
Benedetto. Entra Benedetto. Entra Benedetto. Outside. La puta madre. Benedetto que ingresa en el 11 en Olimpia. Darío Benedetto. Hay salida Bueno, vamos. que corresponde a General Caballero. Ahí entra tu jugador Marcos. Sí, entró mi jugador, señores. Hoy viene, hoy Mete moja. 3. Moja. Hoy Benedetto como loco. Acuérdense de mí. Ustedes se ríen de mí. Ustedes Como se ríen de loco. mí. Como loco. ¡Al remate! Uy, mamita querida. Mamá quería, yo la veía Está adentro. cambiado el Beto. Dice. Bueno, para. Oigan, y Samper. ¿En su casa? En No, la en la Encarnación encarnación está. Chao, Chao, Marcos. Mufa siempre. A la puya. Ahí va Leguizamón, busca Pipa, Benedetto. Mala entrega del Pipa. Bienvenido al fútbol, señores. Hace 100 años no mete un gol. No, Dieguiño, tranquilo. Sí, estaba adelantado, Ronnie Redes. Benedetto te la moja. Marcos. Sí, bien cobrado. Está adelantado. Yo no le mufé, Marcel. Yo creo que le voy a mufar. ¿Por qué voy yo? Ahí va Licha López. Dejó la pelota para Ronnie Redes. Pide Benedetto. Y va Pipa. Dejó atrás, pero pegala al arco. A ver, Redes. ¡Tapó, Cacho! ¡Tapó! Wastowski. Tiro de esquina para Olimpia. Y se está aproximando. el decano. Tremendo remate, ¿eh? Tremendo remate. Uy. Viene la pelota a la área. Jugó rápido Olimpia. Al remate. Y está Licha. Atrás para Domínguez. No, Domínguez jugó ahí con Leguizamón. Peyu, ya hubo arroz con leche, va, dice Gerson. Qué tremendo. Vos sabés que tenía opción de pase de redes ahí con Leguizamón. Yo creo que Benedetto tiene que dejarse de ser el asistente. Tiene que pegarle al arco. Hoy con Sui Sommer. Cierto. Bueno, si Olimpia juega con esta intensidad todo el segundo tiempo, yo te digo algo, la remontada se puede. Ahí está Ronnie Redes. Me gusta cómo entró Redes también. Lo veo más incisivo. La rodilla Epa. de Wastowski. La rodilla de Hola, Cacho. ¿cómo te extrañé, amigo? Acá estoy con tu papá, Matías Espinosa. Saludos. A la pucha. Hola, Duartex. Y le más ¿Qué tal, papá? Gumarelo. Gumarelo. ¿Te fuiste peor al Kempe, Duartex? A verle al Guma. Ahí Lo que va se perdió el levantando. Guma, 0-0 de vuelta, 0-0 y erró una... Clarísima. Ahí, no, clarísima. Una vecina se prepara y no estamos atormentados. Claro, porque una tormenta esa vecina y no estamos preparados, pero... Ahí va Benedetto, levanta la pelota para Roja. Roja que está con el balón. A ver, Rojas, mamita querida. Uy. Son malos, Mamita chat, son Roja. malos, chat. Son malos, chat. Una tormenta se avecina y no estamos preparados. Darío Benedetto y Lucas Prato. Bendigo humo también. Licha López, ahí va Benedetto, saca la pelota. ¿Valió el gol? No, Cristian Pérez, no, Pereira, No valió el perdón, gol. no vale la gol. Ahí va Facundo Zavala, pide Leguizamón, la deja para Benedetto, Pipa atrás. Arriba la Pipa, será. Facundo Zavala, deja para Abreu. Abreu que mira el área, manda el centro al área. A ver, Rodney, cruzó la pelota. Y está Jiménez sacando. Y Wastowski que levanta. ¿A qué? Ay, mamita, vos sabés ¿Quién estaba en el segundo palo? Vos sabés que estaba el Pipa, ¿eh? ¿A qué? Che, ¿cómo querés gritar gol del Pipa vos, eh? Pero cómo no, mi video va a subir más, boludo, calmate. Por eso no más. Tiro de esquina, que corresponde. Dale. Este es gol del Pipa, dale. Atención, señoras y señores, Olimpia que busca. Se mueve Darío Benedetto en el área. Viene la pelota y está pasado. Salida de Cacho. Tenés mucho cuidado, Tenés mucho cuidado, dice Capé. ¿Qué? Dice. ¿Quiere que el Pipa le meta? Se la meta, ¿Qué dice. minuto va? 60 minutos. 60 minutos. Estaba adelantado Tower Arguello. Estaba adelantado Ronnie Redes en el pase. Ahora lo veo un poco más fino a Olimpia ahí abajo. Sí, ¿eh? sí, es que bueno, cambiaste. El frenillo, Jota. Cambiaste mucho tu esquema con jugadores. ¿Cierto? Olimpia Facundo. está más incisivo a la hora de atacar. Ahí va moviendo la pelota Gastón Alveira.
En mi ausencia, Coque, me dijeron que estábamos... Me dijeron que estabas bardeando al Guma. Que somos pecho frío y lo otro, dijo Duartex. No, jamás, Eso es cierto, jamás. eso es cierto. Jamás y yo no estaba por acá. Eso es cierto. Estaban en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, la ciudad de la furia. ¿Para qué me volé decir esa cosa, Duarte? Quería decir demasiado que se fue a Buenos Nos Aires. fuimos a Buenos Aires a seguir a la O. Buenos Aires. Segundo país que vamos para ver la Olimpia. Ahí va Rede. No pudo en esa zona con Ever Fernández, que va dominando con calidad. Ever la suelta para Jiménez. Tened mucho cuidado, dice Duartex. Gracias a toda la gente que nos va siguiendo. Vayan dejando el tap. Dale. Se va Olimpia con todo. A ver, Abreu. Abreu la suelta para Leguizamón y pide pipa. Va Leguizamón, cruzó y está. Cortó la pelota. ¡Ay! ¡Epa! Se enoja. ¡Epa! Se enoja. Se enojó. Con Miller González. Hay tiro de esquina. Hay Dale, tiro de esquina ahora para mete el Pipa, Olimpia. Hay tiro de esquina para Olimpia. No sé quién va a meter. Pipa. Ojo, que Darío Benedetto está ingresando al área. Ahí está el hombre de la lealtad. Vendrá el tiro de esquina. Peligro. Viene levantando la pelota Facundo. Oh, mal pase de Facundo. Mal tiro de esquina. Pero incita Olimpia. En la segunda acción. A ver, Leguizamón mira el área. Leguizamón que se mete. Y deja atrás para Javi Domínguez. A ver, Javi Domínguez. Más atrás. Kevin Candia. Gracias por seguirnos. Este es Olveira. Gastón. Arriba la pelota de Gastón, pelea Pipa, la baja Richard. Richard dejó para Legui, a ver Legui dejó. ¡Ay! Uy, si pasaba esa pelota estaba Licha. Marcos es un traicionero, Coque, y siempre el que le banco en todo. Y me bardeó en la ausencia, dice. Qué loco. No, jamás, Duarte. Si yo no estaba. Yo no estaba acá Qué fuerte, Duarte. en el estudio. Qué fuerte, Duarte. Qué fuerte. Yo no perdonaría esa clase de actos. ¿Qué digo? Lateral de General Caballero, roba que está sentido y está en el césped de Luis Alfonso Yani. ¡Vamos, nada! Dice Juliano. Está enojado. Última hora que me confirman que Juan José Zapaga quiere que Libertad le empate en copas. No. Escuché que dijo que metí en la cueva, dice. No. Así lo te digo, Berrey. Qué fuerte. Levanta Ronda y Redes. Pelota que se va paseando en el terreno de General Caballero. El partido va 2-0. Salto de Richard. Ortiz. De vuelta. Procura. Y va con todo a la carga. Leguizamón. Pegó por Miller Madeco. Acelera Miller. Busca el tercero General Caballero. Ahí va Richard. Epa, lo bajaron a Richard. Ahí lateral para Olimpia. Juega rápido Olimpia con Abreu. Este es Abreu. Habilita. La pelota. Ay, no pudo. Este es Legui. Uy, no tranque ahí, Legui. Tranquilo. Y va a la carga ahora General Caballero. Clementino González. Este es Clementino. A ver. Lo empujan a Clementino. Busca el córner Clementino. La marca atenta. Ahí. ¿Consigue qué? No salió la pelota. No salió. Se quedó por el... el... la carga. Por el banderín. Sí, por el banderín. Facundo Por el levanta poste la pelota para Redes. Sale Cacho Redes que está arco libre. Cortó el arquero. Saliendo el portero. Vos sabés que el técnico le pedía a Cacho que salga como loco, ¿eh? Sí. 64 Que no minutos. salí, le dice. Cacho Wastowski. Ahí va la pelota arriba. Ganó. Uy. Se reventó todito, mi rey. Pero ese... ¿Con qué pasión nos hizo enemigos? Pero Jimmy nos hará familia. No. ¿Qué fue eso? Maleducado. Fede, no vayas a ser maleducado, será. Oscar Servín. ¿Con qué Serlián. dijiste? Gracias por seguirnos. Gracias, Jamín González también. Más querida, como se... ¡Uy! Te reventó todito. 2-0 y se va Facundo Zavala. Facundo deja la pelota para Javi Domínguez. Se mueve Benedetto. Vendrá la pelota al área de Rojas. ¿Qué hizo Rojas? Le afectó la caída, Ahí recupera Domínguez. Domínguez al área. Mal pase de Domínguez. Y saliendo González con el balón. De vuelta, insisto, limpia. Richard Ortiz, 65 minutos. Levanta Richard ahora para Ronnie Redes. Cruza la pelota. Está el arquero. Saludos de Salto del Guairá. Oscar. Te quiero, Marcos. A vos no, Coque. Te puede ir bien a la PU. Dice Pajarito, gracias por seguirnos. Gracias, Pajarito. 2-0. Epa. Ahí va Cacho. Levante la pelota Wastowski. Gracias, Lorena.
Loren, por seguirnos. Gracias a toda la gente que se está conectando a esta transmisión. Comieron la plata, ¿eh? Ahí va jugando. Epa, Teodoro, ¿cómo la esconde Teodoro? Vega. Asegura Vega con González. 66 minutos en el estadio Luis Alfonso Gianni. En Villa Elisa. Olimpia buscando descontar el partido con Abreu. Pide Benedetto. Abreu dejó para Benedetto. Pipa se le escapa. No había nadie por el costado derecho. Cerro campeón, anótenlo, dice Marcus. Ahí va. ¿Cerro cuánto se queda? ¿5 puntos? Sí. En caso de que Libertad no gane hoy. Exactamente. Hay que ver qué acontece en el partido del segundo turno. Libertad, que va empatando. Tuvo su empate justamente por Copa. Ahí va Leguizamón. Leguizamón cerca del técnico de General Caballero Vázquez. Dando indicaciones. Pide Benedetto. Levanta la pelota para Ronnie Rede. Uy, no. Se le escapa. Hola, ¿quién está ganando? Está ganando General Caballero. Exjugador Memedetto. Dicen. Dejen trabajar. Ni el pastor Abreus le salvó hoy, dice Iván Fernández. Preparan los cambios, General Caballero ahora. A ver, va a salir en estos momentos Osmar Jiménez. Se prepara el 3 y también el 8. Vamos a saber en instantes sus respectivos nombres. A ver. Ya deposité todo para que anulen todos los goles de Olimpia. ¿Con qué vas a tener que depositar más? Te pillaron que gastás 200.000 en un plato de ñoquis. Gracias, Mori, por seguirnos. Qué semestre olvidable los Capé, dice Rodrigo Argüello. Sí, difícil semestre de Olimpia, la verdad. Muy complicado. No hay pio llamada a Coque, voy a llamar de vuelta, ¿eh? Solo al más tortillón le ganamos, dice. ¿Y después? Se viene Derlis. No, el doble. En la banca. El doble. El doble. Ahora, el doble voy a meter. El doble, pago el doble. Ok, está. Che, ahí cuenta Derlis. Sí. ¿Y vos dijiste ¿Y eso que yo te dije? ¿Y vos dijiste que no estaba No, en la banca? yo te dije que Derlis está en banca. Vos dijiste que tenía... Sí, estaba con molestia, por eso empezó la banca. Bueno. ¿Verdad que no dijo eso? No, ¿verdad que dijo que era Claro que sí, mi amor. acumulación? Sí, me parece que no tiene... A otro lado. ¿Con qué me metiste dentro de Derlis? Este moja hoy, así va a ser. ¿Cómo? Ingresó Derlis González, señoras y señores. Salió Abreu, ¿eh? Salió Abreu. 4-4-2. 4-4-2, Pipa, Benedetto y Derlis, ¿sí? Funcionaron bien, ¿eh? La vez pasada. Sí. Bueno, arranca de vuelta el partido. Silvio Torales y Marcos Machuca ingresaron. Silvio Torales y Machuca. Bien. Ahí va Leguizamón. Cabalga Leguizamón, también el Mareco. Perdió ante Jiménez. Ahí lateral. Ahí lateral para Olimpia. Juega para Richard. Richard que eleva el balón y el control es de Leguizamón. Facundo Zavala se pone a actuar. Ya domina Alfonso atrás. Con su compañero de saga. Es el juego. Licha, Lisandro. Este es Ortiz. Bien, Richard. Pide Benedetto. Atención que está habilitado. Ahí va el remate de Zavala. Le aplicó el remate y va Leguizamón. Leguizamón que está ahí. Pide Zavala. Va levantando Leguizamón. Se desvía y tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde a Olimpia. Busca el descuento. 69 minutos. Ojo con el tiempo. Ojo con el tiempo. Ahí va a levantar la pelota Facundo Zavala. Hay que marcar ya ahora un gol, Atención con esto. Facundo Zavala que eleva el balón. Ahí está el cabezazo. Llega al área. No puede Olimpia. Remate. No puede. Pide mano. Licha que pide falta también. Y se va a la carga General Caballero. Se va a la carga General. A ver. Está ganando General Caballero 2-0. 70 minutos. 70 minutos de juego. Marcador presentado por Pilsen. Salta Leguizamón, la toca Leguizamón. Sí, la tocó Leguizamón. Ahí lateral que corresponde a General Caballero. 70 minutos, estimado señor José Barrios. Informa su transferencia fue rechazada, ya que en un extracto figura que gastó un gasto abismal en un plato de comida de nombre ñoquis con caldo. Caldo de ñoqui. Es que se me fue el chat, boludo. Tengo que inventar algo.
Lateral de Miller Mareco. Ahí viene el balón para Alfonso. Eleva de vuelta Facundo Era un Zavala. estofado de ñoqui, muchacho. Pero No era un puede ser. caldo de ñoquis. Era caldo, boludo. No, horrible. Ahí va a salir. Ahí Licha. Sacó. Rip, dice Juan Malsosa Ortiz. Ya está complicado ahora. Lo veo complicada la Tranquilo, tranquilo. Ahí va jugando General Caballero. Está con el balón dominado en esa zona. Mayuca la deja para Santa Cruz. Jordan. Santa Cruz. Atrás la pelota de Jordan. Tenemos 71 minutos ahora. Pelota arriba. Corta Licha. Leva el balón. Este es Clementina. Se le escapa la pelota a General Caballero. A ver, el juego de vuelta para General. ¿Qué tal el de Ledesma? No pude ver. No. Muy malo. Muy flojo Ledesma. Estaba nervioso, muchacho. Nervioso y lo noté muy ansioso y nervioso. Difícil que tener un buen partido así. Claro. Machuca, marcado por Alfonso. 72 minutos. Pelota arriba al área. Saca Licha López. La va a intentar de vuelta. Ahora con pelota dominada. Jiménez que eleva. Como el partido está 2-0. Ganando General Caballero. Uy, no pudo Nisa Leguizamón. Machuca. Machuca con 3 dedos. Habilita a Vinicius. No. Ahí viene la pelota, ¿te acordás? ¿Qué no? El partido está 2-0, boludo. Buenas tardes. Víctor Melgarejo. Buenas. Pinky Dinky Doo. Mirá para Pinky Dinky Doo que aparece. Ah, ahora recién, ¿eh? Parece que vio que Olimpia está perdiendo 2-0. Entonces ingresa. Salió de la cueva. Terrible raza de la O, dice. ¿Por qué, pio? ¿Eh? ¿Por qué, pio? Andes RKT. Hay lateral para General Caballero. Va a Estaba levantar. durmiendo. ¿Qué digo, Marcos? Dice. Ahí va la pelota arriba. Atención, quiere el tercero. Le queda Machuca. Uy, Machuca. Mamita, menos mal, Felicidad, libertad, dice. Felicidad, Libertad por el campeonato. Uy. Si era el único que te podía sacar campeonato era tu padre Olimpia. Pero no se va a poder. Hay que darle siempre oportunidad a los más chicos. A lo más chico. Foto para la historia. Saluden, chat. Ahí está. Hacía foto en vivo, ¿no? Sí, en vivo. Los cerristas ya salieron de la cueva, dice. Ahí va tocando Alfonso. Alfonso que va, y pierde la pelota de Olimpia. Coque, el próximo domingo juega acá tu equipo y dice. Claro, contra 2 de mayo. Eso es lo que pasa cuando el 90% de los equipos paraguayos son pecho fríos. Dice Mac. Es que Olimpia Ahí está va. guardando fuerzas también para los miércoles. Claro. Aguante 3 de mayo, el día que Cerro murió. Ahí va tocando muy bien. Ahora Pipa atrás para Javi Domínguez. No la pierda Javi. De vuelta tocando redes para Pipa Benedetto. Ahí se abre Derlis González. Va Pipa. Mueve Benedetto. Benedetto que levanta para Leguizamón. Ahí está Leguizamón. ¡Epa! ¡Profe! ¡Epa! A ver. Offside. La puta madre. No, dejate de joder. Gracias, Matías Coñete. Por la rosa. Offside. No, en serio. Todas las ocasiones, todas las oportunidades que Olimpia pudo, por ejemplo, el penal contra Vélez Arfiel, cuando cae Eric López estaba en posición adelantada. Hoy de vuelta Olimpia lo agarran en posición adelantada y esto podría ser un penal. Esto podría ser un penal. Sí, era penal, pero estaba adelantado, no puede ser. Todo el semestre guardaron fuerza, dice. Copio General Caballero nos va a ganar. Este Olimpia me estás por matar, qué bárbaro, en las buenas y en las malas, dice el caballero de la noche. El caballero de la noche. Ah, no, yo, el señor de la noche. El salto. Sí, hay uno en TikTok que es muy loco el brother. Ahí se va con todo, Machuca. Va hasta el fondo, cortó Zavala. Zavala. Bien lo hizo. Zavala que va, Zavala que tiene. Zavala. Machuca le responde de vuelta y Zavala mete el cuerpo. Gana, dice Jordan Santa Cruz. Buena recuperación de Olimpia. Va con todo Domínguez. Se abre ahora Leguizamón solo Domínguez contra 2. Domínguez que pierde. ¡Falta, profe! Se falta. Sí, Richard. Amarilla. Grande Fabri, querido. Vos sos crack. Hermano, gracias por estar de vuelta. Yo pico juego, dice Richard Ortiz 23. Sí, está jugando.
Ahí va jugando Licha López. Para Rojas. Rojas, devolución para López. López que levanta la cabeza y decide invertir el pase en Alfonso. Alfonso para Zavala. Zavala. Facundo. Zavala para Leguizamón que bien la hizo. Falta. Levántese. Pues. Uy. Uy, uy, Pero uy, si se te uy. acaba. Si se te... No, lo reventaron. Lo reventaron. Lisandro López. Está nervioso ya Coque. Alfonso. De vuelta para Facundo. Zavala. Zavala. Va Facundo. Dejó para Leguizamón. Leguizamón que tiene. Zavala. Las pierde Zavala. Ahora recupera Leguizamón. Va Leguizamón. Va a mandar el centro al área. Leguizamón. Arriba. Pasado. Pasado. Pero igual. Uy, no pudo. Lo de TikTok se la... No, tranquilo, Junior. Qué loco. Y transferí mal mi plata y le mandé... Bueno, 33.000 no me acuerdo. Y le pedí devolución y el plata no me quiere devolver, será. ¿A quién le pasaste? No sé ni quién es el brother, pero... 33.000 le di a una persona al dope. Pero bueno, que le vaya bien. Ahí va la pelota. El Licha para Javi Domínguez. Atención, pica Benedetto. Benedetto que está. Benedetto. Wastowski. Tirarse. 33.000 nomás. Sí, FedEx. 33. Olimpia perdiendo. Olimpia perdiendo. Mi vida es un desastre. Me robaron todas mis sillas. Imagínate cómo me siento. ¿Y cómo me siento? Porque le robaron las sillas. Ay. Y Pubiteca dice, sí. General Caballero con el dominio. No puede irse de Riz González la recuperación. Antigoles Medvedeto, dice Tiago. Coque, metele el triplete. Uy, Rojas. No, este ya está. 80 minutos ya es complicado. Ahí Siempre tiene que va hacer un gol ya. la pelota. Epa. Esperar que salga la gran Flamengo 2012, pero complicado. Cayó y hay falta, señoras y señores. Hay falta. Ya nos bajamos del campeonato. ¿Qué podemos hacer para traerle otra vez a Capazo? Dice el caballero de la noche. Y bueno, Olimpia está cayendo por 2 goles contra 0, señoras y señores. ¿Tenés más 33.000 para regalar? Dice. No tengo más, Ariel, me dijo. Pero igual vos, Axel querido. ¿Cómo era el apellido de Axel? Le vamos a... Axel Javier Ortega Escobar. Seguro es Vol, seguro. Devolveme mi 33.000. Por favor. Pelota parada para General Caballero. Le va a pegar Teodoro. Arce. Arce. Atención con esto. Arce en una zona que algunos olimpistas recordarán con el gol de Juan Manuel. Ahí va la pelota. Arriba y afuera. El partido está 2-0, mi querido Lucas Rodríguez. Olveira. Tapó la pelota. Marcos, ¿para qué le vendiste a Benedetto como el gran 9? Una tormenta se avecina. Tiro de esquina. Sí, hermoso. ¡Ay, tiro de esquina! Hamburgueseada por Capazo, dice el chat. Tiro de esquina al área. Primer palo, sacar rápidamente Olimpia. Ahí va con todo. ¡Epa! Amarilla, profe. 3.000 te va a mandar y 30.000 para él, dice Tiago. Qué clavo nos metió Palermo con su chongo memidito. Una hamburguesa se avecina. Estira, Verá, juega. El de la M. Ah, Félix se llama. Félix se llama. ¿Qué? El que vende hamburguesa. Sí. ¿Cerca de mi casa? Félix se llama. Sí. Jugó Roberto Félix. Jugó Félix, me parece, ¿eh? No, ¿Estira Félix? no jugó Roberto. Ya es como así temprano todavía. Igual chupete, boludo. Yo, boludo, voy a llegar para la cena, no sé, vos voy a llegar acá en un flash. Yo para la cena voy a llegar. ¡Oh! Me pegó mi boca, boludo. Me pegaste mi boca, en serio. Pero, boludo. boludo, sin que se fue sin querer.
Coque, estoy... ¿Eh? Amarilla. Coque, hace como yo, estoicismo puro. ¿Qué? Jaja, no entendí, yo me río. Jugando limpia, a ver si le escapan los minutos al decano, a ver si puede. Coque violento, dice cierto. Ahí se va con todo, Randy Redes cruzó, ahí está. No puede ser, Olimpia. Coque hace pancheada por muertazo. Y... bueno, qué partido aburrido, ¿eh? ¿Y grisó? A nadie, dice Jorge Figueredo. La Qué partido pelota. complicado, ¿eh? Sí. Difícil de ver. Olimpia jugó muy mal el primer tiempo. Y va Leguizamón de vuelta con la esperanza de descontar al menos. Se parece extraña ese Olimpia del 2013. Core ni me ilusiona tanto como me ilusiona este Olimpia. Igual el Olimpia 2013 no jugaba muy bien también en el campeonato. Pero jugaba bien la Copa. Copa sí. Era algo muy parecido al 2023 también. No jugábamos nada al campeonato local, pero en Copa no iba bien. Algo así también en el 2013. Olimpia terminó sexto de ese campeonato. Medio campo, centrales, delanteros, nada, mi bro, dice. ¿Ese es tu voz verdadero o solo usás para transmitir el partido? No, el verdadero, brother. No puedo. Ese es tu voz verdadero. Me encantaría usar otro, mi rey, pero no. O sea, realmente no me encantaría. Soy un crack con esta voz, mi rey. Si no era por esta voz, no iba a estar acá. Dios fue bueno conmigo. Algo jugando, General Caballero. Claro, si no, ¿qué iba a Una estar? tormenta. Decilo. Decilo. Una tormenta se avecina. Ay. Saca la pelota, General Caballero. Coque, me olvidé, te pregunté, ¿cómo estás, ídolo? Bien. Estamos. Si gana Olimpia no va a ser aburrido, ¿verdad? Dice, tranquilo, Gualberto. No, obvio, si gana Olimpia no... No, pero no, es que porque está No, ganando aburrido. el caballero Gualberto Pereira, querido. Es porque el fútbol que está mostrando da gusto Beima. Igual si gana General Caballero tampoco, también es aburrido. Ahí va jugando de alta Domínguez, esa bala que baja de pecho. Saca General Caballero. No podemos irnos para jugar más en vez de esto que nos mojan la casaca, dice el caballero. Déjate hinchar. Mira, el tipo agarró y hizo 3 sombreritos a los 3 jugadores de Olimpia. Se enoja. Marcelo Britos López dice, ¿cómo va el partido? 2-0 ganando. General Caballero. Richard Ortiz la deja. Uy, nos puede Zavala. Caspe, saludos a mi hermano que está de cumple. Saludos para el hermano de Richard Ortiz. Viene la pelota ahora. Uy. Y va aproximándose Machuca. La baja de mano. Mano. Uy. Fue mano. Cada pelota que entrega Cada pelota que toca, entrega. Libertad campeón otra vez, dice David Ríos. Uy. Por suerte ya no sigo a Olimpia. El 24, no más ya. Sí, ¿viste? Mi querido amigo... Sí. Él es de 24 de mayo. Como yo. ¿Cómo que no vas a seguir a Olimpia? ¿Qué? ¿Y le prefiere el 24 de mayo? Dice. Sí, pues sí le voy a decir. Entonces es un hincha de resultado, no soy hincha. Epa, lo que te dijo. No le hagas así con mi vecino. Va jugando Zavala, la aguanta. Uy, Leguizamón se engolosina. Leguizamón aguanta ahora. Este es Alfonso, la deja para Domínguez. Domínguez que ya la suelta para Licha López. López va el balón arriba. Viller que despeja. Y hay tiro de esquina. Un día más queriendo ver la gelatina de festejo de Coque. Tiro de esquina. Que me quite mi... Ahí va la pelota arriba de Zavala. A ver quién llega. Nadie llegó. 84 minutos. 84. Y se va a generar Caballero. Machuca pide amarilla y está solo. Amarilla se convierte esta. Ahí está. Gol. ¡Gol! De General Caballero. Teodoro Arce marca su segundo gol en el partido. El tercero en el global. Señoras y señores, Olimpia cayendo por 3-0 ante el conjunto de General Caballero. 3-0. El partido liquida Teodoro Arce. Qué locura, ¿eh? Qué partido para el olvido. ¿Y cómo te va a meter 3 goles General Caballero, boludo?
Déjate de joder, boludo. Qué partido horrible. Un partido donde Olimpia tenía que salir a ganar para pelear el campeonato. Y entregar así, boludo. Es increíble. No se puede entender. Qué locura, boludo. Olimpia está cayendo por 3-0. 3-0, señoras y señores. Impresionante. Ahí va tocando Domínguez. La mueve Domínguez. Entrega a Alfonso. Va a la carga Alfonso. Uy. Hay espacio, ¿eh? Hay espacio. Mete el cuerpo Facundo Zavala. Lo persigue Machuca. Levanta Derli González. Richard Ortiz para Leguizamón. Cortó. Y Puitica, dice Dani. Sport Capi y Olimpia. 86 minutos. Y va de vuelta el conjunto de General Caballero. No lo pueden parar. Ahí está Gastón. Gastón Olveira evitó la catástrofe. Igual 3-0 ya es goleada, ¿eh? Sí. Ya es goleada. Sí, esto es una vergüenza ya. Ya es goleada, señoras y señores. Olimpia no lo puede creer. No es lo eso. Que Olimpia no pudo levantar cabeza en ningún momento. Ahí va el decano con Derly González. A ver, Derlis González pide Leguizamón. Se abre y se muestra Leguizamón. Ingresa Mendoza en el equipo de General Caballero. Realiza los cambios. Facundo Zavala en 3/4 de cancha. Por el exterior espera y va Domínguez. Mala entrega del mismo. Y la mueve de vuelta a amarilla. Vamos a mejorar. Ayesa dice, qué desastre. Todos los equipos nos ganan menos Cerro, dice King Olimpia. Va jugando Alfonso. Lo peor es que se viene Peñarol, dice Manuel Figueredo. Partido dificilísimo. Donde se juega todo Olimpia, ¿eh? Todo, pero todo. Si no, ya estás eliminado de todas las competencias internacionales. Ahí va Rojas. Ahí la pierde Rojas. Y va de vuelta General Caballero. Está adelantado, ¿eh? Está adelantadísimo. Igual sale Gastón. Saludos desde el Chaco, compañía. Toro. Bien, crack total, mi querido Fran Maidana. Se hace del gracioso. Crack total. La próxima te va a salir. Probá con tu tía, brother. ¡Epa! Ahí se viene Olimpia. Atención con Pipa Benedetto. ¡Pipa! Déjate de joder. ¿Hay tiro de esquina? ¿La tocó o no? ¿Hay tiro de esquina? Parece. Igual. Tiro de esquina. Va a levantar Rodri Reves. Esto es peligroso. Atención. Viene la pelota de Redes. Salió Cacho. Y le deja la pelota a Richard. 88 minutos. Este es Javi Domínguez. Domínguez eleva el balón y cambia completamente el sentido de orientación de juego. Saca General Caballero. Facundo Zavala. Mala ejecución de Facu. Igual fue buena, pero nadie entró. Y ya sale de vuelta. Con velocidad Machuca. Solo está por arriba. Uy, ¿se cayó o no hay falta? Sí hay falta, señores y señores. Falta, pelota para... Mirá cómo Olimpia se queda muy mal parado abajo. Es increíble. Olimpia está cayendo ante General Caballero por 3-0. 3-0. Amarilla para Redes. Amonestado. Una vergüenza, dice Antonio Moisés Ibar. ¿En Argentina te comiste? No. Ahí va la pelota arriba. Sacalicha como puede. Y va Leguizamón. Leguizamón contra todos. Acelera Leguizamón. Dejó ahora para Pipa Benedetto. Buena pelota de Pipa para Leguizamón. Va la carga Olimpia. Este es Leguizamón. Leguizamón va hasta el fondo. A ver, cruzarlo, Leguizamón. Hay tiro de esquina para Olimpia. Igual, el partido está 3-0. Facundo Zavala dejó para Leguizamón. Viene el centro al área. Se desvía. Viene el remate de Domínguez. El arquero. El portero que la asegura. 4 minutos agregados. 4 más. 4 más, señoras y señores. 4 más de juego. Vamos hasta los 94. Coque en Olimpia Media. Bustos se dejó meter 3 goles para dar ilusión a Peñarol. No creo que digas eso, obviamente. ¡Salvame, Alejandro! Salvale, Alejandro, Mamita lo que se viene el miércoles, Va a estar bueno eso. Jugamos... Va, more. ¿Por qué no? Si Olimpia puede jugar diferente. Tranquilo. No. Jugar diferente.
Se viene el último partido de Olimpia en Copa Libertadores. Si pierde, se va a Bustos. No, para. Ahí va jugando General Caballero, ¿no? Dejate de joder. ¿Qué partido? Apagá. No podemos jugar toda la fecha contra Cerro nomás. Esa onda. Y se va General Caballero, ¿eh? Busca amarilla. ¿Le va a pegar? Amarilla. Mira qué mal parada la defensa. Ahí amarilla la perdió. Jugar diferente, dice Ayesa, se ríe. Aún no está todo perdido, aún falta perder contra Peñarol, dice. Va con todo Leguizamón, acelera. La marca de Miller Mareco. Leguizamón. La conquista Leguizamón. Uy, hasta ahí pudo. Se va acabando el partido. Y se viene Facundo. Intenta Olimpia. Bien, Facundo. Zavala la deja para Javi Domínguez. Va de vuelta para Facundo. Cortó. En esa. General Caballero. Anda Hormico que dice. Creo que es la primera vez que General Caballero le gana a Olimpia, ¿eh? Si no me equivoco. En todo, desde que llegó a la primera, no creo. Por Dios, por y Dios. Se va ahí en cara. De vuelta, General Caballero busca el cuarto. El cuarto, ¿eh? ¿Quién diría? El cuarto busca. Y Olimpia busca descontar. Este es Facundo Zavala. Zavala que deja para Benedetto. A ver, Pipa. Benedetto. Ni para cumplir lo que dije, Benedetto ya. Che, yo creo que vos tenés que dejar de decir que Benedetto va a mojar. No soy muy favorito. Tenés que dejar de decir que Benedetto va a marcar, ¿eh? Coque, ¿cuánto tiene? ¿Y? Coque en Olimpia Media, yo le banco a Busto y su línea de 3 me parece sólida. Qué mentira. Benedetto ya no la moja más, dice. Mañana van a ver, muchachos, no voy a decir eso. ¿Soy yo o hay más gente viéndole a Olimpia perder que a Cerro ganar? Dice. Sí. Ahí va jugando. Y se viene amarilla. Amarilla tocando de vuelta para Román. La perdió General Caballero. Se van acabando los minutos. Redes. Al menos un gol tiene que meter Olimpia, ¿eh? Para el abrazo. Hoy pierde libertad, pibes, dice Adri Ortiz. Marcos hace propósito, dice. No. Va Javi Domínguez. Perdió Javi Domínguez. Insiste Benedetto. Se va a acabar el partido. Y va General Caballero buscando el cuarto. Ahí va General Caballero. Media vuelta de Machuca. Se va hasta la esquina. La marca es de Rojas. Hay juego. Marco Mujó cuando dijo que Benedetto salía goleador de la apertura. Cierto. Una vergüenza Olimpia será, dice Belén Rivas. No, una vergüenza. Está en YouTube, Belén. Una vergüenza. Belén, acá el chat te manda a decir, el chat de Twitch, que seguro estás por una bodega. Lo mufaste, Marco, aceptalo, lo vendiste como el gran 9 del fútbol paraguayo y que iba a ser goleador de la apertura. Cierto. Y me quejé porque vino Jonathan Torres. Se va a acabar el partido. Mamita. Señoras y señores. General Caballero. Ya está. Partido para el olvido de Olimpia. Ganó General Caballero. Señoras y señores. Por 3-0. Coque. Partido para el olvido. Realmente. Olimpia en ningún momento intentó ganar el partido. Es muy difícil ver un partido así. La defensa de Olimpia es un colador. Hay que decirlo, la defensa de Olimpia muy mal. A la hora de retroceder dejamos demasiados agujeros. ¿Y hasta cuándo, boludo? ¿Hasta cuándo con línea de 3? Basta con la línea de 3. Basta de querer buscar fantasmas donde no hay. Basta, boludo. En serio, Olimpia juega mal. Y ahí lo dice en el chat, no te puedes comer 3 contra General Caballero porque no podés. Es una vergüenza. El General Caballero es la primera vez que le gana a Olimpia en su vida. En toda su historia. O sea, no podés agarrar y perder así. Pero bueno, ya está. Ya está. Hay que seguir cabeza firme y esperar a lo que pase el miércoles. La última vez que se enfrentaban General Caballero y Olimpia habían empatado justamente 1-1, pero hoy le tocó perder al Decano por 3-0, ¿eh? 3-0. De esta manera nos vamos despidiendo. Mañana programa de 12 a 14. Mucho para hablar, ¿eh? Así que conéctese mañana, sí o sí. Chau, chau.